En un día espléndido, la Tierra fue súbitamente abordada por naves alienígenas, y era evidente que venían para invadirla. Se nos presenta al gran protagonista, Ataru, quien en aquel instante perseguía a Shinobu, su amada, para rogarle perdón por mirar siempre a otras chicas ajenas. Justo cuando Shinobu iba a darle otra oportunidad, él miró a una chica que pasaba, así que Shinobu le propinó un fuerte puñetazo directo en la cara. Mientras Ataru se sentía desanimado, un monje se acercó, pensando erróneamente que Ataru iba a saltar de un puente, e intentó detenerlo solo para empujarlo accidentalmente al río. Tras volver a la orilla, Ataru tuvo que explicar el malentendido, y el monje, tras examinarlo, dijo que Ataru tenía una fortuna terrible y estaba por encontrar una gran desgracia. Ataru no le creyó y se alejó, pero el monje se presentó como Cherry, un monje errante. Justo después de eso, la madre de Ataru y Shinobu llegaron para decirle que algo realmente había sucedido. Agentes del gobierno lo rodearon de inmediato para llevárselo. De vuelta en casa, Ataru conoció al líder de los demonios alienígenas, quien dijo que había hecho un trato con el gobierno de la Tierra. Ambos bandos celebrarían un concurso, y Ataru había sido elegido para representar a la Tierra. Si Ataru ganaba, los alienígenas dejarían la Tierra en paz y se retirarían. El juego elegido fue el juego de las traes. Justo después de eso, apareció Lum, la hija del líder demonio. El líder dijo que Ataru tendría que jugar a las traes con Lum, y si lograba tocar sus cuernos en 10 días, sería declarado ganador. Ataru, siendo alguien con impulsos mujeriegos, fue repudiado por Shinobu, pero aún así vio esto como su deber para salvar la Tierra. Al día siguiente, fue al estadio para comenzar la persecución con Lum, y se sorprendió al descubrir que Lum podía volar, haciendo imposible tocarla. Durante 4 días, Ataru la persiguió sin progresar. Los siguientes 5 días pasaron igual de rápido, y Ataru todavía no podía acercarse a Lum. Sus padres temían que Ataru fuera maldecido de por vida si perdía, pero Cherry notó una gran desgracia que rodeaba a Ataru y preguntó sobre su pasado. Sus padres revelaron que nació un viernes 13. Hubo un terremoto durante su nacimiento y un gato negro saltó sobre él. Las desgracias parecían perseguirlo desde el mismo comienzo. Esa noche, Ataru se sintió completamente desesperanzado, listo para aceptar una vida de oscuridad, pensando que tenía 0 posibilidades de vencer a Lum, pero Shinobu prometió que si ganaba, se casaría con él, no queriendo verlo vivir en la desesperación para siempre. Esto le dio a Ataru una nueva motivación y prometió hacer todo lo posible en el último día. En ese último día, Ataru puso toda su energía en perseguir a Lum. Lum, subestimándolo un poco, bajó la guardia y él logró agarrarla por la pierna, pero entonces Ataru descubrió que Lum tenía un poder similar a un ratón eléctrico. Podía disparar electricidad y lo electrocutó hasta dejarlo inconsciente. Sin embargo, su motivación para casarse lo hizo levantarse y continuar persiguiéndola. Entonces, en un momento de brillantez, agarró la prenda superior de Lum. Ella se enojó y lo electrocutó de nuevo, pero ahora Ataru tenía la ventaja, ya que Lum tenía que perseguirlo para recuperar su ropa. Él aprovechó esa oportunidad para lanzar la prenda hacia arriba y se deslizó detrás de ella, agarrando sus cuernos y asegurando una victoria inesperada. Pero al recibir el premio, Ataru siguió gritando sobre el matrimonio, lo que hizo que Lum pensara que le estaba proponiendo matrimonio a ella. Así que ella aceptó. El líder demonio vio que su hija había tomado una decisión. Por lo tanto, aceptó de inmediato a Ataru como su yerno. Shinobu se puso furiosa, llamó a Ataru traidor y se marchó. Al día siguiente, Ataru se dio cuenta de que se había convertido en un héroe que salvó al mundo y estaba listo para ir a buscar chicas. Pero Lum apareció y le prohibió coquetear. Ella decidió quedarse en la Tierra con Ataru en lugar de irse a casa con su padre. Sin embargo, después de unos días, Ataru no podía ponerse en contacto con Shinobu para reconciliarse, ya que Lum seguía interrumpiendo. Así que decidió separarse de Lum y la echó. Lum se enfureció, electrocutó a Ataru y se fue. Pero incluso después de que ella se fue, Ataru todavía no podía contactar a Shinobu porque Lum seguía encontrando formas de interferir su señal telefónica. Después de un tiempo, Shinobu finalmente respondió a su llamada de nuevo, y Ataru le pidió que simplemente ignorara lo que dijera Lum. Lum, extremadamente enojada, amplificó la señal desde su nave espacial para arruinar su conversación. La situación entre los tres causó una interrupción en la zona de señales, impidiendo que muchos aviones pasaran por allí. Como resultado, Ataru decidió ir a verla en persona. Lum, sin embargo, todavía tenía formas de sabotearlo, esta vez invocando nubes de tormenta y rayos. Pero el padre de Ataru le dio un
impermeable de goma para protegerse contra la electricidad. Cherry también lo siguió, esperando presenciar los momentos finales de Ataru, pero su presencia solo hizo las cosas más peligrosas para Ataru. Así que Ataru tuvo que enviarlo a volar fuera de vista primero. Loom intensificó los rayos cuando vio que Shinobu también estaba buscando a Ataru, causando un apagón en toda la zona. Sin embargo, incluso eso no detuvo a Ataru y Shinobu. Entonces, Loom condujo toda su nave espacial hacia el suelo. Justo cuando Ataru y Shinobu finalmente se encontraron, la nave espacial estaba a punto de estrellarse. Después de confirmar que los dos estaban a salvo, Ataru volvió a buscar a Shinobu, pero Loom le jugó otra mala pasada justo enfrente de Shinobu. Una vez más, Shinobu sintió que Ataru estaba jugando con ella, le dio una lección y se fue. Mientras tanto, las autoridades de la ciudad llegaron a la casa de Ataru exigiendo una compensación por los daños sufridos en el pueblo. Unos días después, Ataru regresó a la escuela, pero su presencia molestaba a toda la clase y al profesor porque Loom seguía pegada a él. Shinobu era la más molesta y terminó siendo la única en darle una paliza a Ataru. Después de eso, Ataru huyó de casa. Loom y su familia salieron en televisión para emitir un aviso pidiéndole que volviera. Incluso Shinobu habló y Ataru, que ahora atraía la atención de todos, se vio obligado a irse rápidamente. En cuanto salió de un restaurante, se topó con una mujer. Al encontrarla hermosa, su lado libidinoso se activó de nuevo, pero ella le dijo que era precisamente ese tipo de personalidad lo que le seguía trayendo mala suerte. Luego se presentó como una doncella del santuario y afirmó que tenía una forma de levantar su maldición. Ataru notó que ella se veía mal, así que la ayudó a volver a casa. Ella lo señaló hacia el santuario donde vivía. Al llegar, conoció a su madre y supo que su nombre era Sakura. Su madre tenía un extraño parecido con el monje Cherry, por lo que Ataru huyó, pero Sakura le dijo a su madre que lo atrapara. Su madre lo ató y lo arrastró al interior para que Sakura pudiera realizar el ritual de eliminación de la mala suerte. Lo arrojaron a una habitación llena de talismanes y Sakura entró poco después. De repente tuvo un dolor de muelas e intentó terminar el ritual rápidamente para poder ir al hospital, pero en medio del cántico apareció una horda de espíritus que se aferraron a Ataru. Sakura entonces tuvo una migraña y no pudo concentrarse en el hechizo. Después de un tiempo, los espíritus abandonaron inesperadamente a Sakura y se aferraron por completo a Ataru, lo que la hizo sentir sana de nuevo. Una vez recuperada, creó un agujero negro para succionar los espíritus adheridos a Ataru. Justo cuando los espíritus fueron eliminados, el segador apareció de repente para llevarse el alma de Ataru. Fue hospitalizado y tanto su familia como las dos chicas creyeron que había fallecido. Pero cuando entró una enfermera, Ataru se despertó instintivamente y comenzó a coquetear. Claramente todos se habían preocupado demasiado. Ataru le dio de inmediato una muestra de lo que es vivir en una zona desmilitarizada. Unos días después, cansado de vivir en su propia casa como si estuviera en un campo de prisioneros, Ataru fue a buscar a Cherry para pedirle que sellara los poderes de Loom. Pero Loom estaba escondida cerca y escuchó todo, así que lo persiguió y le dio una paliza. Unos días después de eso, un amigo fue a la casa de Ataru para entregar algo. Dijo que Cherry le había pedido que se lo pasara. Dentro había una carta que decía que Cherry había hecho una cinta que, si se ataba a los cuernos de Loom, sellaría sus poderes y solo Ataru podría quitarla. Cuando Loom regresó, Ataru la engañó haciéndole creer que la cinta era para decorar. Ella dejó felizmente que él se la atara. Más tarde, cuando quiso dar un paseo, se dio cuenta de que ya no podía volar. Intentó tomar de la mano a uno de los amigos de Ataru para darle una descarga, pero no tuvo efecto. Sabiendo que lo había logrado, Ataru salió. Loom pensó que podría estar enferma o algo así. Shinobu pasó por allí por casualidad y vio a los dos actuando íntimamente a plena luz del día. Peor aún, escuchó que Ataru le había dado 2 cintas a Loom, aunque nunca le había dado nada a ella. Incluso había planeado hornear algo para llevárselo, pero ahora, decepcionada, se dio la vuelta y se fue. Ataru intentó explicarlo, pero solo hizo que Shinobu se enojara aún más. Cuando regresaron a casa, 2 de los amigos de Ataru pidieron quedarse para proteger a Loom de él, temiendo que ahora que Loom había perdido sus poderes, Ataru pudiera convertirse en una bestia y lastimarla. Pero Ataru expulsó a ambos de la habitación. Loom, ahora sin poderes, intentó acercarse a Ataru y quedarse a su lado por seguridad, pero a Ataru no le gustó y reconsideró quitarle la cinta. Sin embargo, Loom se negó, diciendo que era un regalo de él. Cuando sus amigos escucharon la discusión dentro de la habitación, treparon por la ventana, no queriendo ser interrumpidos. Loom los echó a ambos. En el proceso, lanzó accidentalmente la caja que contenía la carta de Cherry, y uno de los amigos la leyó, dándose cuenta de la verdad sobre la cinta. Él lo expuso todo, lo que provocó que Loom arañara a Ataru y le exigiera que se la quitara.
Sin más remedio, Ataru cumplió. Tan pronto como Lum recuperó sus poderes, le dio a Ataru una descarga de alto voltaje. Cherry, sintiendo mala suerte, huyó a casa de Sakura para esconderse. Unos días después, la clase de Ataru dio la bienvenida a un nuevo estudiante de transferencia llamado Shutaro, el heredero de una gran corporación. Su primer día llegó a la escuela en un helicóptero privado. Mientras tanto, dentro del aula, Shinobu estaba a punto de romper un escritorio sobre la cabeza de Ataru por molestarla a primera hora de la mañana. Justo cuando lanzó el escritorio por la ventana, notó una sombrilla afuera. Toda la escuela se reunió y conoció a Shutaro. Él se presentó y Shinobu se disculpó por golpearlo con el escritorio. Ella comenzó a enamorarse de Shutaro e ignoró a Ataru por completo. Cuando Shutaro llegó a clase, las chicas lo notaron al instante. Rápidamente se centró en Ataru, pensando que estaba molestando a Shinobu. También conoció a Lum y creyó que ella estaba desperdiciando su juventud casándose con un tonto como Ataru. Pero Lum defendió firmemente a Ataru. El profesor le dijo entonces a la clase que eligiera un presidente de clase. Shutaro se postuló y fue apoyado por las chicas. Declaró que como presidente de la clase construiría una sala de castigo para los que llegaran tarde y se encargaría personalmente de los estudiantes que faltaran o se fueran temprano. Aunque extremas, las reglas no se aplicaban a las chicas, por lo que los chicos protestaron y nominaron a Ataru como su rival. Durante la votación, el resultado fue un empate, ya que el número de chicos y chicas era igual. Shutaro se negó a aceptarlo y exigió un duelo con Ataru. Trajo un cañón y pretendía disparar a una manzana sobre la cabeza de Ataru. Claramente una idea idiota, así que lanzó un guante para desafiar a Ataru a un duelo de artes marciales. Ataru, siendo hábil para esquivar, siguió evitando todos los guantes e incluso usó técnicas de sustitución para escapar. Eventualmente, Ataru fue acorralado en la azotea. Justo en ese momento, Lum pasó por allí y atrapó el guante, obligándola a luchar en lugar de Ataru. Ella rápidamente electrocutó y derrotó a Shutaro, otorgándole la victoria a Ataru. Shutaro se vio a sí mismo como una desgracia y quiso realizar un ritual de arrepentimiento. Pero las chicas lo detuvieron y le ofrecieron el puesto de vicepresidente en su lugar. Unos días más tarde, Shutaro comenzó a reflexionar sobre Lum. Todavía no entendía la sensación electrizante que sentía cuando estaba cerca de ella. Lum estaba buscando a Ataru y supo que estaba a solas con Shinobu, así que salió corriendo a buscarlos. Se topó con Shutaro y pronto cayó justo en el lugar donde Ataru y Shinobu estaban parados. Shinobu, inmovilizada bajo Shutaro, estaba encantada y salió corriendo con Ataru persiguiéndola. Shutaro se dio cuenta de que podría haberse enamorado de Lum, formando así un triángulo amoroso de 4 vías. Al día siguiente, la escuela organizó una excursión para la clase de Ataru. Durante un descanso, Shutaro anunció que había una cueva cerca e invitó a Lum a explorarla. Ella arrastró a Ataru y él arrastró a Shinobu con él. Los dos chicos planeaban separarse e ir por separado con las chicas que les gustaban, mientras que las dos chicas tenían la misma idea de quedarse con los que les gustaban. En una bifurcación dentro de la cueva, Shutaro apagó las luces para forzar una separación. Sin embargo, ambas chicas terminaron con la persona adecuada. Más tarde, cuando el grupo se reunió y se enfrentó a otra división, Shutaro volvió a apagar las luces, pero esta vez las dos chicas terminaron separándose de los dos chicos. Al separarse de las chicas, Shutaro reveló su verdadera naturaleza. Como alguien que tenía miedo a la oscuridad, se mantuvo aferrado a la pierna de Ataru hasta que las dos chicas los encontraron, y solo entonces recuperó su confianza. Ataru probó esto y se dio cuenta de que Shutaro solo se daba aires frente a las chicas. Sin embargo, el verdadero problema ahora era que estaban perdidos y no sabían cómo salir. La batería de la linterna se agotó en ese momento, por lo que Lum usó su electricidad para iluminar toda la zona por un breve momento, pero accidentalmente activó una nave enterrada debajo de la cueva, lo que hizo que perforara un agujero directamente hacia la superficie y saliera volando. Su profesor y la clase notaron al grupo debajo y por suerte lograron rescatarlos. Otro día, el grupo de Ataru se invitó mutuamente a jugar al tenis. Shutaro estaba disgustado porque Lum terminó en el equipo de Ataru. Lum no quería perder contra Shinobu, así que voló y dio un golpe poderoso. Mientras tanto, en una montaña, un grupo de cuervos llevaba algún tipo de dispositivo a la tierra. Ellos fueron los que habían dejado caer la máquina que Lum activó accidentalmente en la cueva la última vez. La pelota de tenis de Lum golpeó inesperadamente a uno de los cuervos en la cabeza, lo que hizo que el dispositivo cayera directamente sobre la cancha de tenis y aterrizara sobre Shutaro. Ataru se sorprendió al ver que dentro del dispositivo
dispositivo había una hermosa chica. Los cuervos aparecieron e intentaron despertar al anciano, pero estaba inconsciente, así que aprovecharon para darle una paliza por explotar su trabajo. Tras recuperar el conocimiento, el anciano se dio cuenta de que Shutaro era exactamente el tipo de hombre que le gustaba a su princesa. Explicó que él y la princesa Kurama, actualmente dentro de la cápsula, eran de un planeta fuera de la galaxia. Su planeta ya no tenía hombres, por lo que se vieron obligados a viajar aquí para encontrar varones y salvar a su gente. Los cuervos querían que Shutaro besara a la princesa para despertarla, pero él era demasiado tímido, así que Ataru intentó hacerlo en su lugar. Lum naturalmente no permitió eso y ató a Ataru. Justo cuando Shutaro estaba a punto de llevar a cabo el acto noble, Shinobu lo detuvo. Eso le dio a Ataru la oportunidad de liberarse y lanzarse a besar a la princesa. Sin embargo, cuando la princesa se despertó, la primera persona que vio fue a Shutaro, por lo que asumió que él fue quien la besó. Los cuervos decidieron mantener la verdad en secreto para que la princesa pudiera tener un dulce sueño. Cuando Ataru intentó reclamar el crédito, Lum lo electrocutó hacia el cielo. Unos días después, Lum fue a ver a los cuervos, pensando que tenían la intención de llevarse a Ataru, pero todos los cuervos apoyaron el amor de Kurama y decidieron guardar el secreto. Solo el anciano quería seguir la ley y que Ataru se casara con la princesa, ya que él fue quien la besó. A Lum no le gustó esa idea, así que decidió cooperar con los cuervos. En ese momento, mientras Ataru estaba en clase, Kurama apareció de repente para llevarse a Shutaro. Lum y los cuervos también llegaron. Ataron al anciano para que no pudiera interferir. Kurama ahora quería crear una nueva vida con Shutaro, pero Ataru afirmó que él fue quien la besó. Antes de que pudiera terminar, los cuervos le pusieron una mordaza y lo ataron. Los cuervos explicaron la situación a Shutaro y le dijeron que solo necesitaba dormir con la princesa por una noche si dudaba. Ataru podría aprovechar la oportunidad de nuevo. Shutaro aceptó, pero Shinobu se opuso, así que los cuervos tuvieron que silenciarla de la misma manera. La princesa quería acelerar las cosas, así que los cuervos y Lum construyeron una habitación para que los dos actuaran. Las chicas de la clase no podían aceptar que Shutaro ahora perteneciera a otra persona. Shutaro se quedó solo más tarde con la princesa, pero seguía temblando y no se atrevía a proceder. Ataru entró a hurtadillas y le dijo a Kurama la verdad. El anciano también llegó para revelarlo todo, lo que sorprendió a la princesa. Ahora Ataru y Shutaro representaban dos ideas opuestas, una de seguir la ley y otra de seguir el corazón. La princesa quería saber cuál sería el castigo por quebrantar la ley, pero el anciano solo sabía lo que se transmitía y no tenía idea de las consecuencias, así que instalaron una máquina para contactar a los ancianos cuervos de generaciones anteriores. Cuando se les preguntó, cada anciano dijo que solo se lo había contado la generación anterior a ellos. Después de un tiempo, decidieron ir directamente al primer antepasado de la raza de los cuervos. Él les contó la historia de su propio amor y admitió que solo había inventado la ley basándose en su experiencia personal. En realidad, no había ninguna consecuencia. La princesa se enojó tanto que rompió la máquina. En ese momento, Shutaro creía con confianza que la princesa ahora podía formar un vínculo con él sin preocuparse más por las reglas. Pero Ataru le mostró que Shutaro no era más que un debilucho cuando estaba atrapado en la oscuridad. La imagen de Shutaro se derrumbó por completo y la princesa decidió entonces ir a buscar un nuevo amante a algún lugar del universo. Como ya no había reglas que la ataran, ahora era libre de ser codiciosa y elegir a un compañero de vida. Unos días después, Ataru vio de repente a Cherry asando pescado en la puerta de la escuela, así que le preguntó qué estaba haciendo allí. Cherry dijo que acababa de traer a alguien, y los amigos de Ataru le dijeron que la escuela acababa de recibir a una enfermera increíblemente hermosa. Ataru corrió a verla, solo para sorprenderse de que era Sakura. Shutaro ya había llegado antes que él, y le propuso matrimonio a Sakura, lo que provocó que el resto de los chicos también se lanzaran a luchar por su mano. Por supuesto, todos terminaron siendo golpeados y expulsados por Sakura. Más tarde, unos profesores se acercaron a Sakura para pedirle ayuda con un asunto específico. Necesitaban que ejercitara un par de guantes malditos. Pero entonces, Cherry irrumpió de repente persiguiendo a un gato que acababa de robarle el pescado. Sakura lo echó, pero accidentalmente lanzó uno de los guantes. Lum, que había volado a la escuela, lo encontró y se lo llevó a Ataru para preguntarle al respecto. Cuando se lo puso,
muchachos. Los guantes tomaron de repente el control de él y lo hicieron abrazar a cualquiera que estuviera cerca, desde Lum hasta Shinobu, y luego al resto de las chicas de la escuela. Shutaro acusó a Ataru de usar el guante como excusa para justificar su comportamiento indecente, pero el guante también le hizo abrazar a Shutaro. Shutaro se estremeció de asco por ser tocado y sacó su espada, exigiendo darle una paliza a Ataru. Ataru tuvo que empujarlo, y justo entonces llegó Sakura y explicó que el guante estaba maldecido y haría que el portador abrazara a cualquiera, incluso a sus enemigos. El otro guante tenía el efecto contrario: quien lo llevara noquearía a todos los que estuvieran a su alcance, incluidos los amigos. Ataru terminó usando ambos guantes, abrazó a Lum con una mano, mientras que la otra mano estaba a punto de volverse abusiva, pero entonces usó su propia cara para recibir el golpe. Eso le dio una idea a Sakura. Instaló un ring y puso a Ataru y a Lum dentro, para que hicieran lo que quisieran. Así que Ataru abrazó a su esposa mientras se golpeaba repetidamente en la cara. Finalmente se noqueó a sí mismo, y le quitaron los guantes al levantarse la maldición. Después, Ataru abrazó a Sakura y fingió que el guante aún lo controlaba, así que ella se lo puso y le dio una paliza. Unos días después, los chicos de la clase de Ataru se pusieron celosos de que Shutaro recibiera cada vez más cartas de amor de las chicas, así que idearon un plan para derribarlo. Decidieron falsificar una carta de amor y enviársela a Ataru, esperando que causara que los dos compitieran y se eliminaran mutuamente. Después de escribir una carta falsa, incluso la besaron y se la entregaron a Ataru. Cuando Ataru escuchó que una chica bonita le había enviado una carta de amor, se emocionó y la leyó en voz alta. Estaba llena de insultos hacia Shutaro. Shutaro echó un vistazo a la carta y al ver que la letra parecía infantil, no creyó que la chica que la escribió existiera realmente. Después de que Lum se enterara de que Ataru recibió una carta de amor, se puso celosa y saltó a los brazos de Shutaro para poner celoso a Ataru a su vez, pero Ataru apoyó plenamente que los dos estuvieran juntos. Shutaro y Ataru hicieron entonces una apuesta para ver si la chica que envió la carta era real. El grupo de chicos que planeó esto decidió ir hasta el final, así que contrataron a una chica para que fingiera ser la escritora de la carta durante una hora. Al día siguiente, Ataru recibió una solicitud de reunión y estaba ansioso por conocer a su admiradora. Lum todavía intentó ponerlo celoso diciendo que iría con Shutaro, y Ataru seguía animando a los dos, pero ahora los chicos entraron en pánico porque la chica que contrataron les envió un mensaje diciendo que le dolía el estómago y que no podía ir. Lum escuchó todo y decidió dejar que Ataru fuera humillado por una vez. Esa tarde, Ataru y los chicos se reunieron en el lugar de la cita, mientras Lum se mantenía firme en su decisión de no ayudarlo. Esperaron casi una hora y Shutaro finalmente dijo que solo esperaría otros 15 minutos. Si no aparecía nadie, Ataru sería considerado el perdedor y tendría que cederle su puesto de presidente de clase. Y si Shutaro se convertía en presidente de la clase, todos sabían lo que pasaría. En ese momento, Lum no pudo soportar ver que se burlaran más de Ataru, así que decidió fingir ser la escritora de la carta y fue a su encuentro. Al principio, cuando se conocieron, tanto Ataru como los chicos se quedaron atónitos. Pero cuando Ataru reconoció a Lum, ella le dijo que le siguiera el juego si quería salvar las apariencias. Los dos se fueron juntos y Lum le explicó todo a Ataru. Por primera vez, se dio cuenta de que Lum siempre había sido así de adorable. Lum estaban a punto de volar de regreso primero, pero Ataru la agarró de la mano para que pudieran caminar juntos un poco más. Unos días después, Ataru estaba emocionado por ir a casa y comer estofado con su familia. Pero en cuanto llegó a su habitación, Lum ya se había cambiado de ropa y le dijo a Ataru que la acompañara a su ciudad natal para asistir al festival anual, ya que ya había preparado un portal espacial allí. Tan pronto como llegaron a la ciudad natal de su esposa, Ataru se vio inmerso en una batalla. Parecía una guerra seria, pero en realidad era solo una competición de lanzamiento de pelotas. Mientras tanto, los padres de Ataru lo esperaban en casa para comer estofado, pero cuando no apareció, temieron que hubiera sido descarriado por malas compañías. Ataru, por otro lado, notó a una chica bonita y trepó por un poste para intentar hablar con ella. Lum le dijo que la chica era Ten, su prima de la infancia, y que no podía permitir que Ataru coqueteara con su pariente. Los padres de Ataru terminaron comiéndose todo el estofado ellos mismos sin guardarle nada. De repente oyeron la voz de Ataru resonando débilmente en el aire. En ese momento, Cherry apareció y predijo que Ataru se había ido al inframundo, pensando que había fallecido. Sus padres se lo creyeron, sobre todo porque habían estado oyendo su voz en el aire. Mientras tanto, Ataru estaba haciendo enojar a Lum y Ten también se unió para regañarlo. Por celos, Lum derribó todas las pelotas
notas, haciendo que su equipo perdiera. Cherry se comió entonces el estofado que había hecho la madre de Ataru, y ella le pidió que celebrara una ceremonia de oración por Ataru. Ataru fue elegido entonces para ser castigado por hacer perder al equipo de su esposa. Cherry les mostró a los padres de Ataru una visión de él siendo castigado por demonios, lo que los convenció aún más de que estaba siendo atormentado por llevar una mala vida. Unos días después, Ataru regresó pero se resfrió, así que sus amigos fueron a visitarlo, aunque la mayoría de los chicos venían solo para ver a Lum, pero Lum no estaba en casa en ese momento. De repente, llegó Cherry y sintió una presencia malvada cerca. El armario de Ataru estalló de repente con nieve y apareció una chica. Cherry la reconoció como una Oyuki, un espíritu de la nieve. Dijo que tenía algo urgente que atender más allá del portal del armario y que necesitaba que alguien la acompañara. Todo el grupo la siguió, incluido Ataru. Al otro lado de la puerta estaba Neptuno, el hogar de la chica de nieve. Los llevó hasta un agujero y saltó dentro. Shutaro empujó a Ataru primero para probar el camino. Allí, Ataru se reunió con Lum, quien le dijo que la chica de nieve era Oyuki, su amiga. Oyuki era una princesa y tenía muchas sirvientas. Cuando vieron al grupo de Ataru, pidieron ayuda porque todos los hombres de allí habían sido enviados como trabajadores migrantes, por lo que no quedaban trabajadores para quitar la nieve. Mientras Shutaro y los otros chicos paleaban nieve, Oyuki invitó a Ataru y Shinobu a su casa. Oyuki se quitó la ropa exterior, lo que excitó a Ataru, pero Lum lo electrocutó de nuevo, obligándolo a huir y chocando con Oyuki. Ella notó que Ataru parecía enfermo, así que lo llevó a su habitación. Oyuki era bastante libre de espíritu y estaba dispuesta a robarle el hombre a Lum si le gustaba. Pero entonces, una criatura de nieve irrumpió e interrumpió. Era uno de los sirvientes de Oyuki y no le gustaba que nadie, especialmente los hombres, se acercara a ella. El muñeco de nieve persiguió a Ataru, obligándolo a huir de vuelta al agujero, y no tuvo más remedio que saltar, reapareciendo en su propia azotea. Los medios de comunicación llegaron pronto tras descubrir al muñeco de nieve agarrando a Ataru en el tejado, y la noticia de Ataru y el muñeco de nieve saltó rápidamente a los titulares. Tras recuperarse en casa, Ataru pidió a Lum que cerrara el portal para evitar que el muñeco de nieve siguiera a Oyuki hasta aquí. También notaron que Shutaro había estado desaparecido por un tiempo. Resultó que todo este tiempo lo habían explotado para trabajar y había estado paleando nieve en Neptuno sin saberlo. No mucho después, la clase de Ataru entró oficialmente en las vacaciones de verano y terminó el semestre. Mientras se iban, Ataru se puso delante de la clase y declaró que quería rendirse. El profesor le preguntó si estaba seguro y le dijo un montón de cosas como si la decisión de Ataru fuera a afectar a su futuro. El profesor pensaba que Ataru planeaba abandonar los estudios por sus terribles notas. Shutaro dio un paso adelante y afirmó que Ataru intentaba renunciar a su puesto de protagonista. Así que todos se presentaron voluntarios para convertirse en el nuevo protagonista de la serie. Cherry y Sakura también llegaron para competir por el papel. Los amigos de Lum también vinieron a presentarse, junto con muchos otros personajes. Pero Ataru anunció entonces que solo quería renunciar a su cargo de presidente de la clase. Nada más. Unos días después, Ataru y todos los demás fueron a la piscina para divertirse. De hecho, era una piscina que la familia de Shutaro había comprado. Pero Ataru solo veía a los chicos en bañador como un montón de vegetales parlantes. Lum y Shinobu también llegaron después y Sakura encontró al grupo tan ruidoso como siempre. Ataru, siendo insensible, corrió hacia ella y Sakura lo tiró a la piscina de un puñetazo. Lum vigiló la piscina durante un buen rato sin ver a Ataru salir a la superficie, así que se zambulló para buscarlo. Descubrió que Ataru estaba siendo invitado por un yakai bajo la piscina para quedarse a pasar el rato en su casa, pero Ataru tenía problemas para respirar, así que Lum bajó en su lugar. El yakai no se dio cuenta y pensó que Ataru se había convertido en una chica linda. Tras salir a la superficie, Ataru contó a todos lo que había bajo la piscina. Pero nadie le creyó. Pensaron que intentaba difundir falsos rumores para arruinar la reputación del lugar. Sakura todavía quería comprobarlo. Mientras tanto, el yakai, al darse cuenta de que se estaba quedando sin té en casa, subió a la superficie para comprar un poco. Como nadie estaba ciego, lo descubrieron rápidamente. El grupo de Ataru bajó entonces a echar un vistazo, justo cuando el yakai había salido de su casa, lo que les hizo estar aún más seguros de que Ataru mentía. Pero el yakai regresó más tarde para saludar a los visitantes
expectantes al ver a tantos invitados. Shutaro, al reconocerlo, le exigió inmediatamente que se marchara. Él y los demás corrieron rápidamente a la superficie para tomar aire. Shutaro insistió entonces en echar al yakai, aunque este solo quería vivir en paz. Pero como el lugar no era su casa, no tenía derecho a quedarse. Ataru y Lum esperaban que encontrara un nuevo lugar mejor donde vivir. Esa noche, de vuelta en casa, Ataru descubrió que el yakai se había mudado a su cuarto de baño. Después de un mes, la madre de Tonto Shundiente, Ataru decidió echar al yakai de la casa, porque no podía seguir acampando en el baño para siempre. Ataru tuvo entonces que ayudarle hasta encontrar un nuevo lugar donde alojarse, y su madre prometió enviarle suministros una vez que hubiera encontrado un nuevo hogar. Luego llevó al yakai a la playa y se encontró con otros allí. Ataru lo acompañó más tarde a otro lugar para buscar un sitio donde vivir. Al mismo tiempo, Sakura y su novio fueron a una cita en un restaurante junto al mar. El restaurante celebraba un desafío de comida y por primera vez vimos lo enorme que era el apetito de Sakura, desde un plato gigante de fideos hasta un filete de varias libras. Ataru eligió entonces un lugar tranquilo para que el yakai saltara adentro. Empezó a sentirse solo cuando Ataru se marchó, pero inesperadamente aparecieron Sakura y su novio. El yakai iba a ir a saludarlos, pero Ataru lo detuvo porque no quería interrumpir la cita. Al mismo tiempo, el grupo de Lum observaba desde la distancia. Durante aquello, un niño pasó por delante de Ataru y pensó que tenía una mascota muy mona. El niño tuvo que abandonar a su propia mascota porque su familia no le dejaba tenerla. Sakura y su novio estaban a punto de besarse cuando ella sintió que alguien los observaba. Todo el grupo tuvo que esconderse para que ella no sospechara, pero justo cuando pensaba que era su imaginación y estaba a punto de continuar, el yakai apareció junto a ellos para observar. Ataru lo arrastró rápidamente para que Sakura pudiera continuar, pero no había forma de que ella lo dejara ir tan fácilmente. Mientras tanto, el niño seguía sin saber dónde dejar a su mascota. El yakai y el grupo de Ataru se sentaron entonces en la playa a comer. Mientras comían, el yakai empezó a quejarse de sus penalidades para provocar la culpa en el grupo. El niño los vio y esperó que cuidaran de su mascota. Justo después, a Ataru se le ocurrió la idea de meter al yakai en una caja y dejarla al borde del camino para que alguien lo adoptara. El niño vio al grupo de Ataru sosteniendo la caja y pensó que su mascota había sido adoptada. Pero entonces cambió de opinión y volvió corriendo a por la caja. Shinobu, al fijarse en la caja, se dio cuenta de que el niño se había equivocado. Sin embargo, dentro de la caja estaba en realidad Cherry, y todo el grupo se dio cuenta de que acababan de recoger a un viejo espeluznante. Tiempo después, el yakai envió una foto a casa de Ataru para hacerles saber que vivía bien con el niño que lo había adoptado. Cuando terminó el verano, Ataru regresó a la escuela, y hoy el director informó al profesor de Ataru de que volverían a tener una estudiante de transferencia, y esa estudiante resultó ser Lum. Su padre también vino después para completar los trámites de inscripción por ella. El profesor estaba bastante desconcertado, ya que era la primera vez que se hacía responsable de una alumna extranjera. Pero como Lum ya se había acostumbrado al entorno escolar desde hacía tiempo, no habría problema. Cuando Ataru oyó que había una nueva alumna de intercambio, fue ansioso a comprobarlo. Pero en cuanto apareció Lum, se atragantó de la impresión. Luchó desesperadamente pidiendo una ayuda que nadie entendió, y luego se desplomó en el suelo. Más tarde, cuando salieron al campo para el festival deportivo, Ataru oyó que la clase de al lado también tenía una nueva alumna de intercambio. Inmediatamente se fijó en aquella chica y se acercó a hablar con ella, enterándose de que se llamaba Ran. Al ver a su marido flirteando de nuevo con otra chica, Lum lo apartó y le dijo a Ran que se reuniera con ella detrás del gimnasio más tarde. Ran aceptó y fue a su encuentro. Entonces supimos que Lum y Ran eran amigas de la infancia. Sin embargo, esta imagen dulce y amable de Ran era en realidad una identidad falsa que creó para vivir en paz en la escuela. Ran rememoró entonces el pasado con Lum y reveló su verdadera naturaleza. Tanto Ran como Lum solían soñar con un chico ideal que les gustaba a ambas, pero Lum se comprometió primero, lo que decepcionó profundamente a Ran. Como resultado, Ran juró robar al marido de Lum mediante su ósculo, que podía succionar la fuerza vital de los demás. Ran quería que Lum mantuviera en secreto su identidad alienígena, o de lo contrario, revelaría un secreto vergonzoso del pasado
pasado de Lum. La primera prueba del festival deportivo fue una carrera de obstáculos tras correr una distancia. Los participantes tenían que recoger una tarjeta y encontrar el objeto descrito en ella. A Shutaro se le pidió que encontrara una belleza electrizante, mientras que Ran, por alguna razón desconocida, llamó a Ataru. Lum fue arrastrada por Shutaro, así que Ran llevó a Ataru detrás del gimnasio e intentó besarlo. Sin embargo, Lum llegó a tiempo para interrumpir y se llevó a Ataru. La segunda prueba fue una batalla de caballería. Ataru seguía intentando encontrar la forma de besar a Ran y en cuanto encontró a su objetivo, cargó contra ella. Lum intentó detenerlo, pero Ran también se dirigió hacia Ataru. Por supuesto, los otros chicos no querían que Ataru se llevara a Ran, así que también intentaron bloquearle. Sin embargo, Ran se cayó intencionadamente hacia Ataru, obligando a Lum a empujar a otra persona para que recibiera el impacto en su lugar. El pobre tipo que fue besado perdió inmediatamente su energía juvenil y se convirtió en un anciano que podaba plantas tranquilamente. Aquella tarde, Lum y Ran se sentaron junto al río para hablar y mirar las estrellas. En el pasado, las dos habían visto estrellas fugaces juntas y habían deseado un buen marido. Pero cuando Lum se alejó, Ran se dio cuenta de que el chico que le gustaba en realidad sentía algo por Lum. Por eso quería robarle el marido a Lum como venganza. Lum encontró allí uno de los muñecos de Ran. Este le informó de que Ran celebraría una fiesta de despedida este fin de semana porque se marcharía pronto y quería que asistieran tanto Lum como Ataru. El muñeco decía que Ran no quería que Lum la odiara y que solo quería pasar con ella el tiempo que le quedaba. Lum encontró más tarde un mapa y, cuando llegó el fin de semana, ella y Ataru fueron a casa de Ran. Ataru todavía no sabía que Ran era una alienígena, así que al llegar pensó que su casa estaba diseñada como un ovni. Regaló flores a Ran, así que ella las puso en un jarrón que claramente era una criatura viva. Le prohibió comerse las flores y luego les ofreció galletas. Lum sabía que las galletas tenían somníferos, así que mientras Ran iba a la cocina, vertió las galletas en la boca del jarrón, que efectivamente se durmió. Cuando Ran regresó, se dio cuenta rápidamente de lo sucedido y trajo también un pastel. Lum se ofreció voluntaria para lavar los platos y quería ver si Ran intentaba algo con Ataru a sus espaldas, pero en contra de sus expectativas, Ran rechazó las insinuaciones de Ataru. Ran volvió entonces a la cocina y le dijo a Lum que volviera a salir. Sin embargo, Lum se fijó en que Ran estaba horneando algo en el horno. Cuando regresó, Ataru había desaparecido. Lo que Ran había horneado era un clon de Ataru. Empujó al falso Ataru junto al real. Cuando los dos se miraron, empezaron a moverse como reflejos en un espejo. El sello utilizado para distinguir a los dos fue cambiado de repente por el verdadero Ataru, lo que hizo que Ran le devolviera el real a Lum y luego fuera a buscar al falso para besarlo. Cuando se dio cuenta de que acababa de besar al clon, Ran se puso furiosa. Aquella noche, Lum pensó que Ran había regresado y sintió un poco de arrepentimiento. Pero al día siguiente en la escuela, Lum volvió a encontrarse con Ran, y Ran seguía decidida a vengarse antes de volver. Una vez más, Lum no entendía por qué Ran era tan impredecible. Unos días después, Cherry presintió de repente que algo malo estaba a punto de suceder, y justo después, su sopa también mostró signos de mal presagio. Así que Cherry esperaba que no ocurriera nada demasiado terrible. En aquel momento, Lum vio a Ataru limpiando diligentemente su habitación porque Shinobu iba a venir de visita. Afirmó que había invitado a Shinobu solo para tratar asuntos de la clase como presidente, pero Lum sabía bien lo flirteador que era Ataru. Cherry vino entonces para intentar advertir a Ataru de la mala suerte que tendría esta noche, pero Ataru no se molestó en escuchar a pesar de que Cherry le aconsejó que huyera pronto. Sin embargo, Ataru solo huiría si Shinobu iba con él. Shinobu, que ya iba de camino a casa de Ataru, fue alcanzada de situación de repente por un rayo justo delante de ella y apareció un monstruo. Mientras tanto, Ataru seguía ignorando la advertencia de Cherry y se sentó junto a la ventana esperando a Shinobu. La madre de Ataru era mucho más que un monstruo. De repente subió flotando hasta la ventana como un fantasma, pero seguía viva y traía consigo al monstruo que había encontrado porque no dejaba de gritar el nombre de Lum. Aquel monstruo tigre se transformó entonces en humano y resultó ser alguien que le había gustado a Lum en el pasado. La madre de Ataru oyó el ruido y subió a ver qué pasaba y vio al invitado. Incluso ella fue seducida por el antiguo prometido de Lum. Ataru aconsejó entonces
a Lum que volviera a casa con su ex prometido, Rei, porque claramente Rei era mucho más atractivo que Ataru. Pero debía de haber una razón por la que Lum dejó a Rei en primer lugar. Era porque Rei no podía controlar sus emociones y se convertía en una bestia cada vez que se emocionaba. La madre de Ataru trajo comida para todos y Ataru se fijó en que se había maquillado para impresionar al guapo invitado. Rei le besó la mano, lo que la hizo sonrojarse y salir corriendo. El padre de Ataru, al ver aquella escena, se sintió herido y se marchó. Lum explicó que Rei solo estaba saboreando la comida que se le había quedado pegada en la mano, no intentando seducirla. Lum rechazó y criticó entonces con fuerza a Rei. Shinobu pensó que Rei lloraba de tristeza, pero en realidad solo estaba conmovido por la deliciosa comida. Rei no entendía muy bien el lenguaje humano, así que sacó un pergamino para leerle una confesión de amor a Lum, pero Lum lo rechazó con firmeza y lo insultó mientras se aferraba a Ataru, lo que hizo que Rei se enfadara y se transformara en una bestia para perseguir a Ataru. Ataru tuvo que salir corriendo de casa y refugiarse en un parque. Mientras lo perseguía, Rei no dejaba de confesar su amor por Lum, lo que hizo que muchas parejas del parque rompieran porque las chicas pensaban que Rei se les estaba declarando a ellas. Pero por muy importante que fuera a confesarse a Lum, Rei no se olvidó de pasar por los puestos de comida callejera y engullirlo todo. La madre de Ataru se dio cuenta de que, aunque su marido estuviera triste y dolido, seguía dependiendo de ella porque no sabía cocinar. Cuando Ataru regresó a casa, su madre salió a recibirlo, pero oyó la confesión de amor de Rei y dijo que si no fuera por cuidar de su marido y de su hijo, se habría ido con Rei. Pero en cuanto volvieron a la habitación, Rei fue arrastrado por todas las mujeres del parque que querían recibir su afecto. Rei apareció de repente para volver a causar problemas, pero su objetivo principal seguía siendo Lum. Rei sembró el caos en toda la clase, y cuando Shutaro se enteró de que se trataba del prometido de Lum, quiso desafiarlo de inmediato. Naturalmente, Ataru y Lum dejaron que Shutaro se encargara del asunto por su cuenta y salieron corriendo fuera. Ran, al oír un sonido familiar, apartó a Lum para hablar. Ran quería que Lum le ayudara a que Rei se fijara en ella. Mientras tanto, Shinobu había calmado a Rei y este volvió a transformarse en humano. Al ver a un chico guapo, las chicas se reunieron inmediatamente para darle comida y por primera vez Shutaro perdió ante otro chico en cuanto a encanto. Shinobu recordó entonces a Rei su verdadero propósito, y Rei salió disparado a buscar a Taru para preguntarle por Lum, pero Lum había regresado e hizo que Rei chocara directamente con Ran. Ran le ofreció a Rei comida que ella misma había preparado, y Rei se sentó y comió tranquilamente. Lum quería que Rei comprendiera la sinceridad de Ran, pero estaba claro que pedirle a alguien con instinto de bestia que comprendiera las emociones de una chica era pedir demasiado. Pero al menos Rei comió la comida de Ran con calma, en lugar de vorazmente como con los demás. Cherry también vino entonces a darle algo de comidas a Rei para demostrar que él podía hacer lo mismo. Ran no quiso perder, así que trajo otra caja para Rei. Tras terminar la comida, Rei le dijo a Cherry que seguía teniendo hambre, así que volvió. Ran esperaba que Rei regresara, pero Lum no. Aquella tarde, cuando volvieron a casa, Ataru y Lum se sorprendieron al encontrarse con que Rei se había quedado en su casa a vivir de prestado. Aquella noche, la madre de Ataru informó a su marido de que no podía seguir intentándolo sola y le entregó un formulario. El padre de Ataru pensó que se trataba de un papel de divorcio, pero en realidad era un formulario de observación de clase para Ataru, ya que las visitas a clase resultaban agotadoras. Esta vez tendría que ir el padre. Mientras tanto, en algún lugar del espacio, la madre de Lum también recibió el formulario de observación de clase, que de algún modo el colegio se las había arreglado para enviárselo. El día de la observación, la madre de Ataru tuvo que ir de todos modos porque su padre se negó. La razón por la que no quería ir era que cada vez que lo hacía, Ataru hacía alguna tontería y la avergonzaba. Esperaba no encontrarse con nadie conocido, pero la madre de Shinobu la reconoció. Más tarde, aquel día, llegó un carro de caballos al colegio. El personal de la escuela le dijo al mayordomo que no trajera animales al campus. El mayordomo intentó explicar quién era su señora, pero entonces la nave espacial de la madre de Lum empezó a descender, creando un gran estruendo. La nave espacial aplastó el carro de caballos y el mayordomo entró en pánico, pensando que su señora había sido aplastada, pero ella estaba a salvo. La madre de Lum salió y se fijó en su consuegra de abajo y fue a saludarla. Aunque no entendía el lenguaje humano, Lum vio la situación abajo y bajó volando para escoltar a su madre. La otra mujer era la madre de Shutaro, que se sintió insultada por la madre de Lum y enfadada porque su querido carro de caballos había sido destruido. Odiaba las máquinas y amaba el carro. Dijo a Shutaro y a Lum que tradujeran sus palabras,
diciendo que quería saldar aquella deuda con la madre de Lum. Sin embargo, Lum tradujo mal e hizo creer a su madre que destruir el carro era algo bueno. La madre de Shutaro lanzó entonces un guante para desafiar a la madre de Lum a un duelo, pero la madre de Lum no lo entendió. Lum lo tradujo entonces y, mientras todos los demás sentían aumentar la tensión, la madre de Lum pensó que acababan de proponerle matrimonio. La madre de Lum dijo que acababan de empujarla. Sonó el timbre del colegio y todo el mundo se fue a casa. El profesor, que había estado enfermo, se arrastró por fin hasta la escuela, vio la nave espacial y el carro de caballos y pensó que su enfermedad le hacía tener alucinaciones. Mientras tanto, la madre de Ataru lo llamó para que se despertara y se fuera a casa. Ataru estaba decepcionado porque aquel día no tuvo oportunidad de lucirse. Al día siguiente, Lum volvió a despertar a Ataru. De camino al colegio, Lum se fijó en que los árboles cambiaban de color. Ataru supuso que las hojas se volverían rojas en una semana aproximadamente. Llevó un yo-yo al colegio para presumir ante las chicas, mientras Lum cosía algo para regalárselo a Ataru. Shutaro pensó que si Ataru seguía siendo el tonto, Lum le dedicaría menos tiempo, pero a Ataru no le importó y siguió haciendo estupideces. Aquella noche, Lum terminó su regalo, pero Ataru empezó a quejarse de ella, diciendo que era molesta por despertarlo siempre con violencia y electrocutarlo todo el tiempo. Quería ser libre como antes, lo que enfureció a Lum. No dejó que Ataru viera el regalo que le había hecho y lo dejó dormir. Luego se marchó. A la mañana siguiente, la madre de Ataru lo despertó para ir al colegio y él notó que Lum no estaba. En el colegio, Lum no apareció, lo que hizo que Ataru se sintiera libre para perseguir a las chicas. Aquella tarde, su madre le preguntó por Lum, pero seguía sin haber noticias. Ataru volvió a su habitación y vio el muñeco que Lum le había dejado. Nunca antes se había sentido tan vacío. Al día siguiente, se levantó temprano por su cuenta, fue al colegio sin coquetear con las chicas y se quedó junto a la ventana mirando fijamente al exterior. Un amigo se fijó en el muñeco de Lum que llevaba en el bolsillo. Shutaro estaba convencido de que Lum había dejado a Ataru e incluso la admiraba por haberlo aguantado durante tanto tiempo. Ataru sospechaba que Shutaro había secuestrado a Lum, pero él tampoco sabía dónde estaba. Ataru tuvo que admitir que Lum había desaparecido, por lo que Shutaro movilizó a sus fuerzas para buscarla. Ataru corrió a todos los lugares a los que solía ir con Lum y los recuerdos de ella empezaron a aflorar en su mente. Empezó a arrepentirse y lloró bajo el árbol en el que Lum se había fijado una vez. En aquel momento, Lum estaba ocupada con sus padres preparando el papeleo, ya que su pasaporte había caducado, por lo que Lum tuvo que ir a solicitarlo de nuevo. Dejó el muñeco porque contenía un micrófono que le permitía oír la voz de Ataru. Oyó que Ataru lloraba porque la echaba de menos. Así que al día siguiente, Lum regresó para estar con Ataru. Aunque seguía fingiendo estar bien, Lum comprendía ahora los sentimientos de Ataru mejor que nunca. Había llegado el nuevo año y hoy Ataru paseaba con Lum por la calle comercial, cuando de repente un pañuelo le voló a la cara. Ataru olió el aroma y se dio cuenta de que alguna chica se le había caído, así que salió corriendo a devolverlo. El sentido del olfato de un cazador de chicas lo condujo hasta un carro de bueyes custodiado por alguien de negro. Llamó al dueño del carro para devolverle el pañuelo y la chica le dijo que se acercara a la parte delantera. Entonces extendió un brazo esquelético para asustar a Ataru, haciendo que este entrara en pánico y saliera corriendo. Cuando llegó al colegio, Ataru se lo contó a Shutaro, pero Shutaro no creía que un demonio fuera a aparecer a plena luz del día. Pero mientras estaba sentado en clase, Shutaro reconsideró lo que Ataru había dicho y lo encontró extrañamente familiar. Durante el almuerzo, incluso desde la cafetería de abajo, había dos personas vestidas de negro que caminaban delante y desplegaban una alfombra roja para que su señora caminara sobre ella. Entró entonces en la clase de Ataru y corrió hacia Shutaro. Toda la clase preguntó a Shutaro por su relación y la chica dijo que estaba comprometida con él. Las chicas se enfadaron inmediatamente y se amontonaron alrededor de Shutaro, mientras Ataru quería ayudar a la chica a escapar de Shutaro. Pero Shutaro explicó que se trataba de Ryoko, su hermana pequeña. Ataru también se dio cuenta de que ella era la que le había asustado aquella mañana. Ryoko dijo que venía a traerle comida a Shutaro, pero la fiambrera era del lunes y hoy ya era jueves. Como el carro de bueyes tardó mucho tiempo en viajar, la comida se había estropeado y echado a perder. Shutaro se negó a comerla, lo que hizo que Ryoko preguntara para qué servían sus 3 días sin colegio. Ataru decidió
dar un paso adelante y comerse la caja para hacer feliz a Ryoko, a pesar de que toda la clase le advirtió de que podría intoxicarse con ella, pero Lum y Ryoko estaban ansiosas por alimentarlo. Shutaro pidió a su hermana que se mantuviera alejada de Ataru, pero ella le ignoró porque su hermano no valoraba sus esfuerzos como lo hacía Ataru. Shutaro estaba dispuesto a dejar que su hermana se acercara a cualquiera excepto a la Ataru. Sin embargo, Ataru ahora también empezó a llamar a Shutaro cuñado. Aunque Shutaro nunca aceptaría a Ataru debido a su terrible personalidad, pero Ryoko hizo que sus subordinados metieran a Shutaro en una taquilla, lo que desencadenó su miedo a la oscuridad y a los espacios cerrados. Los chicos descubrieron por fin la debilidad de Shutaro, mientras que las chicas la encontraron encantadora, ya que despertó sus instintos maternales. Ryoko empezó a aceptar a Tataru, pero Shutaro creía que su hermana seguía siendo ingenua y aún no sabía lo terrible que era Ataru en realidad. Shutaro amenazó con que si Ataru iba alguna vez a su casa, se las vería con él, pero no mucho después, Ataru seguía invitado a casa de Shutaro, con dos chicas siguiéndole detrás y, además, también llegó Sakura. Entonces también vinieron Ten y Oyuki porque habían pasado por casa de Lum y se habían enterado de que ella asistiría a Tiput en la fiesta de Año Nuevo allí, así que ellos también se unieron. Al ver a tanta gente, Shutaro no tuvo más remedio que permitir que Ataru entrara en la casa. La casa de Shutaro tenía un ascensor en el patio delantero para facilitar la entrada a los sirvientes. Shutaro no tenía ni idea de lo que ocurriría a continuación porque Ryoko era la encargada de organizar la fiesta de Año Nuevo de este año. Ryoko usó entonces un altavoz para dar la bienvenida a todo el mundo y les dijo que entraran, ya que la comida ya estaba preparada. Una vez dentro, el grupo vio flechas en el suelo y las siguió. Los condujeron a una habitación y tuvieron que sentarse en cojines de su elección. Inmediatamente después, Ten y Ataru se cayeron de la habitación mientras los demás eran empujados fuera. Ten y Ataru fueron llevados por una cinta transportadora por debajo a otro lugar, mientras los demás eran conducidos a un lugar aparte por los guardias de Ryoko. Ten y Ataru fueron llevados de vuelta a la puerta principal y tuvieron que seguir de nuevo el camino establecido. Pero a Ten no le gustaba seguir las reglas, así que fue en dirección contraria y acabó siendo atrapado, atado y retirado del juego por los guardias. Ataru prosiguió entonces y llegó a una habitación con Shutaro, Lum y Shinobu. El abuelo de Shutaro vino a ofrecerles té, pero después de que lo bebieran, reveló que el té estaba mezclado con una droga paralizante. Solo Lum no se vio afectada por la droga. En cuanto a Satoru, parecía estar ya acostumbrado, así que cuando vio pasar a Ryoko, todavía intentó gatear tras ella, solo para acabar cayendo al estanque de carpas y ser sacado por un grupo de personas vestidas de negro que luego le dieron una muda de ropa. Mientras tanto, Lum llegó a una habitación donde encontró a Rei y Sakura, y las tres celebraron un concurso de comer pasteles. Lum fue eliminada rápidamente, ya que no podía comer tan rápido como las otras dos. En otra parte, Shutaro y Shinobu fueron juntos y se encontraron con el padre de Shutaro, que encerró a Shutaro en una habitación oscura. Pero como Shinobu estaba con él, no tuvo demasiado miedo. Los dos se las arreglaron entonces para engañar y atrapar al padre de Shutaro en la Puenchets, habitación oscura para poder seguir adelante. Se reveló entonces que toda la familia de Shutaro estaba jugando a un juego de mesa, con la propia mansión como tablero y el grupo de Ataru como piezas del juego. Shutaro cayó en una casilla en la que debía ser perseguido por un monstruo, por lo que los guardaespaldas lo untaron con comida enviada para atraer a Rei para que fuera tras él. Mientras tanto, Lum tuvo que pararse a esperar a que una vaca cruzara la carretera. Oyuki se reunió más tarde con Ataru y ambos recibieron sobres de dinero de la suerte de Año Nuevo del abuelo de Shutaro. Pensando que era dinero, los abrieron, pero solo encontraron 2 pesas de hierro en su lugar. Oyuki insistió en que en la cultura de la tierra, el dinero de la suerte debe contener dinero de verdad. Aunque el abuelo de Shutaro afirmó que estaba bromeando, a Oyuki no le hizo gracia porque el dinero de la suerte te debe contener dinero sin falta. El grupo se enfrentó a muchos retos y, justo cuando estaban a punto de llegar a la meta al final del día, Ryoko les gastó una broma lanzando a Ataru, Shutaro y Shinobu al cielo en un cohete que estalló en fuegos artificiales, terminando el evento sin ningún ganador real. No mucho después, los padres de Ataru se alegraron de tener a Lum cerca para probarse ropa de fiesta para hacerles fotos. Estaban felices de tener una hija, lo que hizo que Ataru se pusiera de mal humor y pidiera perdón a la familia por no ser la hija que deseaban. Salió entonces de casa frustrado y encontró a un niño en el buzón, al que llevó dentro para enseñárselo a todo el mundo. Lum lo reconoció como su primo Ten y se sorprendió de que hubiera llegado hasta allí. El niño explicó que le había pedido a la oficina de correos que lo enviaran, por lo que aún tenía marcas de franqueo en su cuerpo. El grupo fue entonces a casa de Sakura para celebrar el Año Nuevo y Ten les acompañó. Inmediatamente voló hacia Ataru y le preguntó si realmente era el novio de Lum
Lum diciendo que no lo aceptaría. Al ver que Ataru le molestaba, Ten le lanzó fuego. Al llegar a casa de Sakura, Ten se ganó fácilmente el favor de Sakura y Shinobu. Esto impulsó a Ataru a imitarle, lo que resultó contraproducente. Ran apareció entonces trabajando como doncella del santuario y Ten la reconoció de inmediato. Ran intentó fingir que no conocía a Ten para ocultar su identidad, pero Lum se empeñó en provocarla, obligando a Ran a insinuar uno de los secretos vergonzosos de Lum para que se callara. El grupo jugó entonces a un juego de cartas, pero Ataru no dejó de usarlo como excusa para tocar las manos de la chica, lo que hizo que Ten escupiera fuego para impedirle actuar según sus intenciones. Más tarde, Ten hizo gala de su habilidad para volar y fue alabado por todos, excepto por Ataru, que se burló de él y recibió un escupitajo de fuego en la cara de nuevo. Ataru fue a refrescarse al agua cuando Ran se le acercó y le expresó su simpatía, diciendo que Lum estaba malcriando demasiado a aquel niño. Intentó aprovechar el momento y besar a Ataru, pero Ten volvió a escupir fuego para detenerlos. Furioso, Ataru agarró una sartén para perseguir a Ten. Gracias a la sartén, pudo bloquear el fuego y cargar directamente contra Ten, obligando a Lum a protegerle. Sakura terminó tirando a Ataru al estanque de carpas, y Lum le regañó por ser infantil y buscar pelea con un niño. Sin embargo, Ten empezó a sentirse atraído poco a poco por Sakura. Al día siguiente, de vuelta en casa de Ataru, Ten se había apoderado de su mesa de estudio. Ataru seguía intentando provocarle a pesar de que Lum le aconsejó que no buscara pelea con un niño. Lum le preguntó a Ten qué estaba haciendo y él respondió que escribía una carta. Tras pedirle a Lum que se la tradujera, ambos descubrieron que Ten quería escribir una carta de amor para declararse a Sakura. Ataru se ofreció a ser el asesor amoroso de Ten, ya que se le daba muy bien el tema del romance, pero en realidad estaba tendiendo una trampa a Ten. Cuando Sakura llegó a casa y recibió inesperadamente la carta, la leyó y se la encontró llena de lenguaje vulgar y sucio, como si fuera una carta de acoso. Decidió ir a conocer y dar una lección a quien la hubiera escrito. En el lugar del encuentro, Ataru se sorprendió de que Sakura apareciera de todos modos, pero tenía un plan y empujó rápidamente a Ten para que se adelantara. Curiosamente, Sakura perdonó por completo a Ten porque no fue capaz de golpear a un niño. Ataru incluso había planeado toda la excursión de Ten y la primera parada fue una cafetería para parejas. Como Sakura no podía llevar a un niño a un sitio así, llevó a Ten a otra cafetería. El pequeño Ten rompió a llorar porque había hecho planes que a Sakura no le gustaban, así que ella decidió que iría con él después. Justo después los dos fueron al cine, pero resultó ser una película de temática algo adulta. Cuando Ten volvió a llorar después de que ella se negara, Sakura aceptó a regañadientes entrar con él, solo para darse cuenta de que era una película bastante tonta, y Ten se aburrió y le entró sueño rápidamente. Sin embargo, Lum levantó la voz y los dejó al descubierto, lo que llevó a Sakura a descubrirlos a ambos. Los echó del cine por no tener edad suficiente para ver contenidos para adultos. Sospechando que Ataru estaba detrás de los planes de Ten durante todo el día, se convenció de que era su plan después de que Lum revelara accidentalmente el resto del horario cuando Ten se despertó. Aquella noche, Ten se sentó y confesó sus sentimientos a Sakura, pero Ataru se fijó en que llevaba un anillo, lo que significaba que alguien ya le había propuesto matrimonio. Ten se dio cuenta de que había sido rechazado, pero en lugar de aceptarlo, culpó a Ataru y le lanzó fuego. Algún tiempo después, los profesores celebraron una reunión y empezaron a investigar los locales de comida frecuentados por los alumnos. Un alumno se enteró de esto y corrió a decírselo a toda la clase que los profesores estaban a punto de lanzar una semana de aplicación de medidas contra los aperitivos. Por supuesto, Ataru y el resto de la clase se negaron a aceptar tal dictadura y decidieron rebelarse. Al día siguiente, justo antes del descanso para comer, tanto los profesores como los alumnos estaban preparados para ir a la guerra. Sonó el timbre y los alumnos salieron disparados hacia la puerta del colegio como si estuvieran cruzando una frontera. Pero Shutaro y algunos otros se pusieron del lado de los profesores para contrarrestar la campaña de los alumnos. Sin embargo, un número tan pequeño no podía detener a todos los alumnos. Ataru y algunos otros treparon por el muro para escapar. A continuación, vino el segundo obstáculo que observaron. Las tiendas habituales frecuentadas por estudiantes, pero no vieron guardias, así que intentaron entrar y preguntaron si su profesor estaba por allí. El tendero dijo que no, pero de hecho, el profesor estaba escondido dentro, esperando para atrapar a cualquiera que tocara la comida. Cuando sacaron los fideos, el tendero hizo una señal a Ataru para que corriera. Comprendió e inmediatamente el profesor saltó fuera, obligando al grupo a huir. Otros estudiantes se les unieron pronto, ya que otras tiendas también estaban bajo vigilancia.
distancia. Fueron bloqueados por el grupo de Shutaro, pero las chicas le suplicaron hasta que cedió y las dejó pasar. Los chicos aprovecharon para travestirse y pasar a hurtadillas. Todo el grupo llegó entonces a la tienda de una anciana, pero Sakura ya estaba allí y se había comido toda la comida. El profesor continuó la persecución, pero pronto fue arrestado por un detective que llamó a la policía, sospechando que acosaba a los alumnos. Aquel detective trabajaba para el distrito comercial y, como los estudiantes eran clientes valiosos, estaban deseosos de ayudar. Los estudiantes se dividieron para distraer a los profesores. El grupo de Ataru fue conducido por la puerta trasera por el dueño de una tienda, donde un profesor ya había sido atado. Shinobu trabajaba allí a tiempo parcial y, según el dueño, aquel era el lugar más seguro para los estudiantes. Lum pidió entonces un pastel súper picante y justo cuando Ataru empezaba a flirtear con Shinobu, ella le metió todo el pastel picante en la boca. Ataru, presa del pánico, salió corriendo. El grupo de Shutaro vio correr a Ataru y huyó en dirección contraria. Por el camino, dos profesores descansaban. Shutaro chocó contra el mayor y siguió corriendo, y Ataru colisionó con el mismo viejo profesor. El profesor más joven que estaba cerca asumió que el anciano profesor se había sacrificado heroicamente e instó a los demás a seguir su ejemplo y castigar a los alumnos, aunque en realidad el viejo profesor estaba bien. No obstante, los alumnos estaban decididos a luchar solo por poder comer. Los dos bandos se enfrentaron durante toda la tarde, y el primer día de la semana contra el picoteo terminó en empate. Unos días después, Ten volvió a salir a comer con un grupo de chicas mayores. Ataru se puso celoso porque el niño estaba siendo mimado por todas las chicas. Las tres chicas preguntaron entonces por la persona que le había propuesto matrimonio a Sakura, y ella reveló que se trataba de Tsubame, un espiritualista licenciado y certificado. Parecía una pareja perfecta, pero Ten quería asegurarse de que el destino de Sakura estaba realmente alineado con el de Tsubame. El niño sacó un dispositivo que contenía un anuncio del ojo profético, una herramienta que ayuda a los usuarios a ver quién es realmente su alma gemela. El niño lo encargó y se lo enseñó a Sakura para que lo probara, pero ella no creía en él, así que Shinobu le dio una oportunidad. Cuando Shinobu lo miró, se quedó de piedra y no pudo creer lo que acababa de ver. Lum también lo intentó, pero la otra mitad que apareció fue Rei, mientras que Ran también miró y vio a Ataru en él. Ninguna de ellas se atrevió a decirlo en voz alta, sabiendo que si lo hacían, la otra se pondría furiosa. Sakura se fijó en que las tres chicas estaban en silencio, así que les preguntó qué veían. Shinobu confesó que vio la imagen de Tsubame, así que Sakura también tuvo que probarlo, y vio en él tanto a Shutaro como a Ataru. En ese momento, los dos se habían encontrado con Tsubame fuera, y entraron todos juntos para ver qué pasaba, solo para ser pillados por Sakura. Entonces ella regañó a Shutaro y a Ataru porque creía de verdad que se casaría con ambos. Esto hizo que Lum y Ran se dieran cuenta de lo que estaba pasando, por lo que las chicas empezaron a pelearse entre sí para recuperar a sus legítimos amantes. Mientras tanto, Tsubame estaba siendo conducido por Shinobu hacia su supuesto destino, pero el pequeño Ten, que se había marchado antes, oyó entonces al vendedor decir que habían entregado accidentalmente un producto defectuoso y que la versión defectuosa mostraría a la persona que de casarse le acarrearía la desgracia. El artículo auténtico se entregó más tarde, pero para entonces parecía demasiado tarde. No mucho después, un joven que llevaba una escalera apareció en el colegio y trepó por ella. Advirtió al profesor que no interfiriera o pasaría algo, pero lo único que ocurrió fue que se cayó de la escalera. Mientras tanto, Ataru y Shutaro estaban en medio de un partido de béisbol. Ataru estaba perdiendo el partido a propósito a cambio de 10 entradas para la piscina. Cuando lanzó la pelota, Shutaro consiguió atraparla, pero le pitaron falta y la pelota voló y golpeó al joven que estaba escondido en el árbol. Se cayó e incluso se tragó la pelota literalmente. Shutaro informó entonces a todos de que se trataba de Tobimaro, hijo del principal grupo de fabricación de artículos deportivos. Las familias de Shutaro y Tobimaro eran rivales y estaban llenas de resentimiento desde hacía mucho tiempo, así que los dos se habían enfrentado muchas veces. En una ocasión se enfrentaron en un partido de béisbol, pero en lugar de jugar normalmente, se lanzaron el equipo a la cabeza. Shutaro ganó porque un bate causaba más daño que una pelota. Después de eso, Tobimaro subió a la montaña a entrenar y regresó cada año para volver a desafiar a Shutaro, pero casi 20 combates terminaron en empate, así que esta vez volvió de nuevo para la revancha. Sin embargo, Shutaro estaba en medio del torneo interno de la escuela, por lo que tuvo que posponer el duelo. Ryoko llegó de repente a caballo y sintió que era una lástima que Tobimaro hubiera venido desde tan lejos solo para ser ignorado.
enfadado, así que quería que Ataru dejara que Tobimaro se uniera al equipo, ya que desde hacía tiempo sentía algo por él. Cuando los dos chicos oyeron esto, le dieron una paliza a Tobimaro, pero el amor de Ryoko era unilateral porque Tobimaro odiaba a las chicas debido a que Ryoko se burlaba de él desde niño. Ryoko y Shutaro hicieron entonces una apuesta. Si Shutaro ganaba, Ryoko renunciaría a sus sentimientos por Tobimaro. Ataru no aceptó que metieran a alguien en el equipo sin conocer sus habilidades, así que puso a prueba a Tobimaro, que efectivamente resultó ser bastante malo. Aún así, Ataru lo aceptó de todos modos porque su objetivo era perder. El marcador estaba empatado en ese momento, por lo que al equipo de Ataru no se le permitía marcar. Ataru mandó a batear a Tobimaro y efectivamente se le dio fatal. Pero Ryoko esperaba que pudiera golpear la pelota pasara lo que pasara, así que los hombres de negro hicieron su movimiento. Detuvieron a Shutaro y llevaron la pelota directamente a Tobimaro para que la golpeara. También bloquearon a cualquiera que intentara sabotear a Tobimaro, por lo que Ataru tuvo que intentar detenerlo en la base final. Sin embargo, aquella base ya había sido manipulada con un agujero cavado por Ryoko. Ataru intentó tocar a Tobimaro con la pelota, pero este acabó tragándosela y luego vomitó un montón de pelotas más, haciendo que el partido terminara en otro empate que requería entradas extra. No mucho después, Tobimaro se escondió bajo un puente dentro de la casa de Shutaro, buscando la forma de volver a desafiarle. Pero Shutaro faltó aquel día, así que Ryoko sacó a pasear a sus pulpos mascotas en su lugar. Cuando Tobimaro vio pasar a alguien, lanzó una pesa y una carta sobre el puente. Ryoko recibió la carta y pensó que era una carta de amor de Tobimaro. Uno de los pulpos, enfadado porque le habían tirado la pesa a la cabeza, se la devolvió y golpeó a Tobimaro en la cabeza. Shutaro llegó en ese momento, habiendo sido encerrado en un bloque de hormigón por Ryoko desde anoche. Se fijó en la carta de Tobimaro y prohibió Ryoko que siguiera sintiendo algo por Tobimaro, pero ella se negó y detonó una bomba para mandar a Shutaro lejos. Ataru y su familia estaban pasando un domingo relajado cuando Ryoko llamó a Ataru pidiéndole ayuda, ya que su hermano la perseguía. Ataru aceptó y se la llevaron, mientras Lum los perseguía y encontraba una carta en el suelo que revelaba el lugar donde podría encontrar a Ataru. Ataru en aquel momento aún pensaba que le habían traído para proteger a Ryoko de Shutaro. Mientras tanto, Lum había llegado a casa de Tobimaro y le vio en apuros, ya que este había sido arrastrado por el viento y se había quedado atascado. Lum le agarró de la pierna y le dejó caer. Justo entonces, Tobimaro se dio cuenta de que Ryoko también había llegado y pensó que venía a detener su duelo. Tobimaro fue arrastrado entonces al suelo por los hombres de Ryoko, mientras Lum intentaba recordar a Ataru que solo le estaban utilizando. Una persona de negro se reveló entonces como Shutaro, decidido a no entregar a su hermana. Tobimaro, que siempre había querido derrotar a Shutaro y se había entrenado duro para ello, fue reconocido por Shutaro, quien prometió dejarle casarse con su hermana si ganaba. Ataru había estado esperando aquella frase y se lanzó a agarrar la espada de Shutaro y lo lanzó lejos. Shutaro intentó recuperar el equilibrio, pero Lum le alcanzó con un rayo, haciendo que un poste de madera le golpeara la cara. Lum ganó la pelea, pero Ataru tuvo que huir con Ryoko porque sabía que a Lum no le gustaría a ella. Sin embargo, Shutaro regresó pronto y echó a Ataru de una patada. Lum lo atrapó en el aire y Ryoko, al no querer molestar más a Ataru, saltó ella misma, aterrizando justo en la cara de Tobimaro. Ella creía que Tobimaro se había sacrificado para salvarla. Shutaro se equivocó aún más a pesar de que Tobimaro intentó explicarle que no sentía nada romántico por Ryoko. Cuando Shutaro mencionó la carta de Milenias Tontos, amor, Lum sacó la carta que había recogido antes. Tobimaro pensó que era una carta de duelo, pero estaba escrita en un papel bonito como una carta de amor. Shutaro quiso entonces terminar el duelo, pero aunque Ryoko dijo que quería ayudar a Tobimaro, acabó causándole aún más problemas. Le entregó un hacha que él lanzó hacia arriba, cortando un montón de madera. Intentó ayudarle a esquivar lanzándole un ancla a la cabeza. Cuando intentó darle un arma, le lanzó una pesa entera al cuello, dejándole inconsciente. Mientras intentaba huir, fue alcanzado por una granada que le lanzó justo hacia Ryoko. Shutaro reconoció los esfuerzos de Tobimaro, a pesar de que había sufrido constantemente por culpa de Ryoko, y decidió dejarles estar juntos. En un día hermoso, Lum encontró a Ran comprando para visitar a Rei. Lum se acercó intencionadamente para preguntarle por ello, pero se encontró con una respuesta agresiva de Ran, por lo que desistió. Cuando Ran le llevó comida a Rei, este la devoró y luego se volvió para besarla en la mejilla, lo que la hizo muy feliz. Más tarde volvió feliz a contárselo a Lum. Cuando Lum visitó la casa de Ran, vio que ésta la recibía tan alegremente que sospechó de un complot, pero Ran se limitó a decir que quería hacer las paces y le contó que Rei la había besado.
Lum se alegró de verdad por ella, lo que hizo que Ran se diera cuenta de que Lum era realmente una buena amiga. Cuando Lum regresó a casa, se encontró con que Rey había venido a verla. Ten le dijo que Rey venía por Lum, pero Lum creyó que él estaba jugando a dos bandas con Ran. Ran apareció entonces y se quedó de piedra al ver a Rey con Lum, pensando que Lum aún sentía algo por Rey. Ran mencionó el beso que le dio Rey, pero él no lo recordaba. Ten le dio entonces a Ran un pastel para animarla, que ella se comió entero, dejándose unas migas en la boca. Fue entonces cuando quedó claro por qué Rey la había besado, pero Ran no Mutoye se dio cuenta, así que siguió feliz por ello. Unos días más tarde, Ran invitó a Lum a salir a comer y recordar viejos tiempos. Cuando eran niñas, Ran invitó una vez a Lum a quedarse a dormir. Ran se había hecho pis en la cama anteriormente, por lo que su madre era muy estricta al respecto para que no volviera a ocurrir. Aquella noche, Lum necesitaba ir al baño, pero en lugar de ir, se intercambió con Ran, y a la mañana siguiente, Ran volvió a ser regañada por mojarse en la cama. Intentó explicar que había sido Lum, pero Lum lo negó, por lo que Ran fue regañada aún más. Lum se sintió culpable y prometió regalarle a Ran el muñeco que le gustaba la próxima vez que Ran fuera a su casa. La noche siguiente, cuando Ran se quedó en casa de Lum, esta volvió a hacer lo mismo. A la mañana siguiente, cuando la madre de Ran fue a recogerla, la madre de Lum estaba colgando las sábanas mojadas fuera, dejando al descubierto el incidente de nuevo. Y Ran fue regañada una vez más, pero al menos Lum cumplió su promesa y le dio a Ran el muñeco que más le gustaba. No mucho después de aquello, Lum invitó a Ran a ir a burlarse de los perros, diciendo que el que perdiera la carrera tendría que invitar al ganador a un helado. Ran tenía miedo porque no podía volar como Lum, pero Lum la arrastró por el aire mientras las perseguían. Sin embargo, Lum se equivocó un poco en la dirección del vuelo, lo que hizo que Ran se estampara la cara contra una roca. Lum prometió invitar a Ran a un helado, pero cuando llegó el momento de pagar, insistió en dividir la cuenta porque Ran corría detrás de ella y perdió la apuesta. Hubo otra ocasión en que Lum fue a casa de Ran a jugar a los dardos. Ran golpeó accidentalmente el muñeco favorito de su madre. Lum intentó cargar con la culpa por ella, pero como el color de los dardos no pudo cambiarse a tiempo, la madre de Ran pensó que Ran había obligado a Lum a cargar con la culpa. Lum también sintió que ella misma era la razón por la que Ran se había vuelto tan mezquina ahora, así que decidió reflexionar sobre sus actos, pero al irse se olvidó de pagar de nuevo, por lo que Ran tuvo que pagar una vez más, lo que la hizo odiar aún más a Lum. Unos días más tarde, Lum pasaba haciendo footing por casa de Sakura y la vio quemando algo. Shinobu también pasó por allí, así que las dos entraron a comprobarlo. Descubrieron que Sakura estaba asando reptiles para fabricar medicinas. A ninguna de las dos le interesaba, pero cuando descubrieron que Sakura podía fabricar una poción de amor, ambas quisieron ayudar. Bajaron entonces al sótano con Sakura para fabricar la medicina y crearon dos píldoras que parecían caramelos. Lum fue a casa para darle una a Taru, pero este dormía y de algún modo seguía resistiéndose. Se despertó y no se creyó lo que Lum intentaba darle de comer, pero cuando se enteró de que era un regalo de Sakura, se lo comió de inmediato. Después de eso, Ataru empezó a decir cosas dulces a Lum, pero una vez fuera, empezó a decir tonterías. Lo peor fue cuando se encontró con su madre y afirmó que era adoptado y que quería ir a buscar a sus verdaderos padres. Su madre no se creyó ni una palabra y asumió que había vuelto a comer algo malo. Shinobu también recibió la visita de Ataru, que soltó más tonterías, por lo que tuvo que ir a preguntar a Sakura, quien se dio cuenta entonces de que había fabricado la medicina equivocada. Era una píldora de balbuceos. Otro día, el grupo de Ataru se invitó mutuamente a la playa, pero había olas grandes y estaba prohibido bañarse. Todos los puestos de la playa estaban cerrados. Se encontraron inesperadamente con un extraño padre e hijo que gritaban al mar y resistían el embate de las olas. El grupo se acercó a ellos y se enteró de que el padre y el hijo eran dueños de una tienda costera que pertenecía a la familia desde hacía 3 generaciones, y el hijo, Ryunosuke, era el siguiente en la línea de sucesión. Pero como no había clientes después del verano, el negocio decayó y Ryunosuke quiso buscar otro trabajo. Los dos no tenían nada en común, ya que el padre quería dirigir la tienda durante todo el año. Lo peor era el invierno, cuando la espesa nieve significaba que no había ningún cliente. Ataru y Shutaro decidieron marcharse, pensando que no era asunto suyo. Mientras se iban, oyeron que Ryunosuke era en realidad una chica obligada por su padre a vivir como un chico. Sus instintos mujeriegos se activaron y ambos chicos quisieron volver y ayudar. Sin embargo, Ryunosuke llevaba demasiado tiempo viviendo como un chico, volviéndose irascible y detestando el contacto físico. Más tarde le propinó un puñetazo a su viejo y deseó poder vivir como una chica normal.
final, Ataru y Shutaro se dieron cuenta de que no podían hacerla cambiar de opinión y decidieron marcharse de nuevo. El padre ofreció entonces a todo el grupo una comida gratis, pidiéndoles que ayudaran a convencer a Ryunosuke de que se hiciera cargo de la tienda, pero los dos seguían peleándose. El equipo sugirió sujetarlos, pero continuaron peleando tanto que arruinaron toda la tienda. Ataru admitió finalmente que no existía esperanza y se retiró. Una semana después, Ataru y Loom se toparon de nuevo con el progenitor y su hija. Ya no poseían tienda y habían llegado a un colegio a realizar negocios que resultó ser el de Ataru. El progenitor dijo que permitiría que Ryunosuke vistiera uniforme de marinero si lograba derrotarle. Ryunosuke mostró mucha determinación, lo que causó que Ataru perdiera la cordura e interfiriera, logrando que Ryunosuke resultara derrotada del combate. Ella descargó entonces su furia contra Ataru y tuvo que volver a vestir el atuendo masculino. Sin embargo, ya fuera vestida de chica o de chico, Ryunosuke agradaba a todo el mundo, lo que hacía que Shutaro se sintiera un poco amenazado. Shutaro organizó una reunión con el grupo de Ataru para crear un plan y decidieron que Ryunosuke vistiera uniforme de chica. Los cuatro fueron entonces al padre a pedirle el uniforme, pero él dijo que si lo querían debían ganarle. Los cuatro tomaron martillos y lo derrotaron y luego hurtaron el uniforme. Cuando se lo llevó a Ryunosuke, ella se sintió muy contenta, pero Ryunosuke aún no quería utilizarlo porque deseaba derrotar ella misma al anciano y obtenerlo, sin depender de nadie más. Además, Ryunosuke también sentía que aún le faltaba algo, y cuando entró Ran, Ryunosuke notó que Ran era el modelo ideal al que aspiraba. Ryunosuke fue entonces a pedirle consejo a Loom sobre cómo hacerse amiga de Ran. Ryunosuke quería aprender la feminidad de Ran para poder vestir el uniforme de chica. Ran recibió más tarde una carta de amistad, pero la confundió con una carta de amor, así que fue a preguntarle a Loom. Loom le aclaró que se trataba de Ryunosuke y mencionó que Ryunosuke era una chica, pero Ran no lo creyó y pensó que Loom solo intentaba mermar su popularidad. Aquella tarde, Ryunosuke observó a Ran y aprendió. La primera lección, no apresurarse. Luego se fueron a comer juntas y Ryunosuke observó de cerca todas las acciones y gestos de Ran para imitarlos. Pero Ataru y Loom fueron vistos por Ran y cuando Ran interrogó a Loom, esta afirmó que solo seguía a Ataru. Cuando fueron a pasear en barca, Ryunosuke quiso que Ran probara a remar, pero cuando Ataru las vio estar cerca, remó para interrumpirlas. Aquella noche, Ran volvió a regañar a Loom y Ryunosuke seguía sin entender por qué las chicas podían ser a la vez dulces y feroces, pero al menos no se daría por vencida hasta que pudiera vestir el uniforme de chica. Unos días más tarde, Ryunosuke rompió su alcancía para sacar dinero para comprar objetos personales femeninos, pero la cantidad no parecía ser mucha. Mientras tanto, Shinobu regresaba a casa y sentía que la seguía. Tras darse la vuelta varias veces, los tres individuos se pusieron agresivos y la persiguieron, por lo que acabó quedándose con Ryunosuke por seguridad. Ryunosuke pidió entonces consejo a Shinobu para comprar objetos personales, ya que había intentado entrar en una tienda y se encontró con que los artículos no eran baratos y ni siquiera tenían la 10ª parte del dinero necesario. Shinobu le sugirió formas de conseguir descuentos, pero en ese momento aparecieron los tres individuos y pidieron ayuda a Shinobu. Resultó que los tres eran de un colegio cercano y su líder se había enamorado de Shinobu. Shinobu pensó en su líder, pero tras verle la cara, le rechazó inmediatamente. Los tres no querían que su líder tuviera el corazón roto, así que pidieron a Ryunosuke y a Shinobu que fingieran ser pareja para poder hacerles fotos y enseñárselas a su líder para que desistiera. Al día siguiente, Shinobu les contó a los del grupo de Ataru todo el asunto. Aquella tarde, Shinobu y Ryunosuke fingieron ser una pareja en una cita. Los tres chicos la siguieron para hacerles fotos, pero Ryunosuke se metió un poco, demasiado en el papel porque le habían prometido un vale de descuento para la vestimenta. Shinobu tuvo que recordar a Ryunosuke que bajara el tono porque solo estaban actuando. Mientras comían, apareció Ataru para arruinar las cosas. Había preparado exactamente el artículo que Ryunosuke quería a cambio de una cita con Shinobu, pero Loom no iba a dejar que conversara con Shinobu. Los tres chicos tuvieron que trasladar a Ryunosuke y Shinobu a otro lugar para hacer más fotos. Tras hacerles una foto en la fuente, apareció de repente el mismísimo líder para buscar a Shinobu. El cupón de descuento salió volando por el viento. Ryunosuke tuvo que elegir entre los dos, pero Shinobu echó al líder de un puñetazo ella misma.
Sin embargo, el cupón fue recogido por el gato de Cherry y quemado en el fuego. Uno de los chicos tuvo entonces que ayudar a calmar a su líder cogiendo la bolsa de productos que Ataru había preparado y fingiendo que era de parte de Shinobu para apaciguarle. El líder empezó a consumirla justo delante de Ryunosuke y la madre de Ataru se dio cuenta de que le habían desaparecido sus cosas. Una noche, la televisión anunció que habría una estrella fugaz. Mientras la familia de Ataru cenaba, una estrella cayó de repente en su casa y lo destruyó todo. Afirmó ser la estrella de los deseos y dijo que ellos eran la familia pobre afortunada, seleccionada esta vez. Los padres de Ataru no se lo creyeron y pensaron que era una estafa, así que la ignoraron. No insistió y estaba a punto de marcharse, pero el padre de Ataru le pidió que limpiara el desorden, así que le dijo que escribiera la petición y se la metiera en la boca. La casa fue restaurada y solo entonces creyeron que realmente podía conceder deseos. La familia empezó entonces a pensar qué deseo pedir. Cherry gastó un deseo solo para conseguir un plato de fideos, por lo que a la familia solo le quedaba un deseo. Ataru quería un grupo, Lum quería arreglar los hábitos de Noah's flirteo de Ataru y la madre quería riqueza. Ataru dijo a su madre que lo discutiera con su padre y dijo que se llevaría la estrella a su habitación, pero ella le dijo que dejara la vara de los deseos y se fuera a donde quisiera. Cuando subieron a la habitación, Ataru había cortado en secreto papel con forma de estrella para hacer trampas y Lum también se peleó con él por ello, pero entonces ambos se dieron cuenta de que el papel era inútil. Toda la familia se reunió entonces para discutir, pero seguían sin ponerse de acuerdo en nada. Como el amigo estrella se quedaría hasta la mañana, tenían que llegar a un consenso pronto. Tras ver la tele, el amigo estrella fue a buscar algo de beber. Mientras la familia decidió echarlo a suertes al cabo de un rato, el padre de Ataru ganó y su deseo fue volver a empezar la vida, lo que hizo pensar a Ataru y a su madre que se arrepentía de vivir con ellos. Fueron entonces a buscar al amigo estrella, pero este se había bebido una sustancia y se había desmayado mareado. Intentaron despertarlo porque se acercaba la mañana, pero como no despertaba, Cherry escribió el deseo de que el amigo estrella se despertara y se marchara, ya que los 3 deseos ya se habían utilizado. Cherry creía que aquello era lo mejor, ya que nadie tendría que pelearse más por ello. Unos días después, Lum regresó a su nave espacial y empezó a preparar algo, que resultó ser un cosmético. Lo probó y luego se lo llevó a Ataru, pidiéndole que él también se lo aplicara, pero este se negó. Cuando llegó Ten, se manchó accidentalmente con el cosmético y los labios de Lum se quedaron pegados a su cara. Ataru se dio cuenta de que el cosmético actuaba como un imán y asumió que se trataba de algún tipo de magia oscura, así que fingió tirarlo, pero en realidad se lo quedó. Al día siguiente, en el colegio, Ataru quiso probar el cosmético con alguien y la primera persona adecuada fue Ryunosuke. Dejó que Ryunosuke lo probara y a Ryunosuke pareció gustarle, pero entonces Ataru también se lo aplicó en sus propios labios para atraer a Ryunosuke. Ryunosuke le propinó rápidamente un puñetazo para detenerlo. Lum entró más tarde en el aula y se sintió atraída hacia Ataru debido al magnetismo del cosmético. Los chicos tuvieron que separarlos. Lum volvió a evaluar la situación, confusa por cómo había resultado así, pero las chicas se dieron cuenta rápidamente y le quitaron el cosmético a Ataru. Entonces quisieron aplicárselo a Shutaro, aunque este se resistió. Secretamente quería un contacto accidental con Lum, así que aceptó. En ese momento, los demás intentaban mantener separados a Lum y Ataru debido a la fuerte atracción magnética, pero Ataru se inclinó hacia Ryunosuke, obligándola a echarle de una patada. Así, los dos chicos, enemigos declarados, acabaron juntos. Los otros chicos de la clase también probaron emocionados el cosmético, pero cuando entró el profesor, el cosmético voló hacia él y se le quedó pegado a la cabeza, haciendo que todos se sintieran atraídos hacia el profesor. Ten también entró y se sintió atraído por Ryunosuke, que salió corriendo con un grupo numeroso persiguiéndola por detrás. Ryunosuke se dio cuenta entonces de lo terrorífico que era el cosmético y juró no volver a tocarlo jamás. Unos días después, la clase de Ataru acordó organizar una fiesta de estofado a oscuras, en la que todos comerían juntos en la oscuridad. Cuando Lum preguntó qué era eso, simplemente le explicaron que consistía en echar cualquier cosa a la olla y comer a oscuras. A Lum le pareció interesante y decidió preparar algunos platos de prueba para que Ataru los probara en casa. Pero cuando Ataru vio la comida, intuyó que algo iba mal e intentó huir. Lum lo persiguió y le obligó a probarla. Un perro que mordió un trozo de comida que se le cayó encontró aquello tan picante que ni siquiera el perro pudo soportarlo. Ataru sabía que tenía que evitarlo a toda costa, pero Lum le engañó y le metió un trozo en la boca. Se le hinchó
hincharon tanto los labios después que no podía hablar. Aquella noche Ataru preguntó a Lum si no le gustaba algún alimento y ella mencionó que odiaba una verdura alienígena. Ataru preguntó entonces a Ten por la verdura e intentó engañarle para que la comprara, pero Ten dijo que necesitaba 10 días mientras que el estofado era en 3 días. Así que Ataru decidió sacar a Lum a comer todo lo posible para encontrar lo que ella odiaba, pero después de comer fideos, Lum admitió que sus papilas gustativas no funcionaban realmente y que solo disfrutaba comiendo con Ataru. Sin embargo, cuando una mesa cercana pidió algo con ajo, Lum se marchó rápidamente y Ataru se dio cuenta de que odiaba el ajo. Robó el plato de ajo y se atiborró de él, pensando que podría usar el aliento de ajo para asustarla. Pero Lum había preparado un spray desodorante para mantenerlo alejado. El día de la fiesta del estofado, la mayoría de la gente echó comida comestible a la olla. Ataru añadió ajo. Lum añadió condimento picante y el misterioso bulto púrpura que había hecho antes. Ten también regresó temprano tras encontrarse con un vendedor ambulante de verduras y añadió la verdura alienígena a la olla. Cuando llegó el profesor, la verdura se aferró a la boca de Ataru. Lum la odiaba porque tenía la capacidad de comerse al cocinero al revés. Unos días más tarde, Shutaro invitó a todo el grupo a su casa para enseñarles los pulpos que criaba su familia. Como el símbolo de la familia era un pulpo, los trataban como a miembros de la familia, y el pulpo más preciado se guardaba en su cámara frigorífica. Como esta especie de pulpo solo vive en la Antártida y es un espécimen extremadamente raro, requiere un entorno adecuado para su cautividad. Aunque se dice que es raro, en realidad no es más que un pulpo azul, lo que llevó a Ataru a pensar que es muy inferior comparado con el pulpo a la brasa que se vende en los puestos de comida. Al oír esto, el pulpo azul pulpo sintió herido y huyó. Toda la casa de Shutaro tuvo que cerrar sus puertas para buscarlo, y Shutaro hizo responsable al grupo de Ataru de lo que habían dicho. Al mismo tiempo, Shutaro anunció una enorme recompensa para quien pudiera traerle el pulpo de vuelta. Todo el grupo se aventuró entonces en la selva tropical para encontrar al pulpo, ya que todos querían la recompensa de su elección. Sin embargo, allí había muchos animales peligrosos, como sanguijuelas, cocodrilos, panteras negras y otras criaturas arriesgadas. De repente, alguien del grupo fue arrastrado por alguna criatura desconocida, y Ataru, junto con otros dos, decidieron ignorarlo y seguir adelante. Mientras tanto, el grupo de Shinobu encontró al chico que fue arrastrado y descubrió que estaba cubierto de tinta. En cuanto al grupo de Ataru, descubrieron que el guardaespaldas de Shutaro había sido atacado por algo. Los tres estaban a punto de encontrar a alguna criatura al azar para engañar a Shutaro cuando oyeron gritar a Shinobu. Cuando volvieron corriendo, vieron que el grupo de Shinobu ya había sido capturado por el pulpo. Solo ahora reveló Shutaro que los pulpos antárticos se vuelven gigantes con las altas temperaturas. Ataru y los chicos lanzaron entonces un ataque contra el pulpo, pero no surtió efecto y también fueron capturados. El pulpo rasgó entonces el atuendo de Ryunosuke, por lo que los chicos lo provocaron a propósito para atraerlo más lejos, pero Lum propinó una descarga eléctrica al pulpo, electrocutando accidentalmente también a todos los que estaban cerca. Shutaro apareció entonces para intentar convencer al pulpo de que volviera. El pulpo abrazó a Shutaro tan fuerte que casi lo asfixia. Otro día, el pequeño Ten, aburrido en casa de Cherry, fue al colegio a buscar a Lum. Cuando llegó a clase, vio a Ataru almorzando temprano y le preguntó qué había en su fiambrera. Ataru le explicó que era ciruela encurtida y engañó a Ten para que la probara. Cuando Ten la probó, se mareó y empezó a escupir fuego al azar. Toda la clase pensó que Ataru le había dado sustancia al niño, así que pidió prestada la fiambrera a un amigo y le dio ciruela encurtida a Lum para demostrar su punto. Al principio, a Lum solo le pareció agria, pero al cabo de un rato, ella también se mareó, empezó a cambiarse y comenzó a lanzar descargas eléctricas por todas partes. Exigió más ciruela encurtida, así que todos tuvieron que darle un poco. Pero entonces se puso a volar por todas partes mientras toda la clase tenía que apresurarse a buscar a Ten, que era incluso más peligroso que Lum. Shutaro persiguió a Lum, lo que la hizo llorar porque Ataru prefirió buscar a Ten en lugar de perseguirla a ella. El profesor vio aquella escena y decidió inspeccionar a todos los alumnos, sospechando que alguien había traído sustancia a la escuela. Shutaro estaba dispuesto a que le cachearan si el profesor le pedía perdón en caso de equivocarse, y dijo que si el profesor encontraba realmente sustancia, realizaría un baile sin atuendo delante de todo el colegio. Mientras tanto, Ataru estaba a punto de invitar a su amigo a escacabullirse para comer, pero cuando pasó Lum, ambos tuvieron que esconderse, solo para ser chamuscados por el aliento de fuego de Ten desde atrás. Sakura pasó por allí por casualidad y prestó primeros auxilios a los quemados por Ten. Cuando Ten vio a Sakura, se emocionó y volvió a
echar fuego, obligando a Ataru y a los chicos a protegerla, mientras intentaban aprovecharse y tocarla. Todos fueron expulsados de una patada por ella. El viejo Cherry llegó y les dio sustancia para frotarse las quemaduras, pero Lum le arrebató la botella y salió volando hacia clase. El profesor, al ver la botella, se alegró mucho y exigió a los chicos que bailaran desprovistos de vestiduras como habían prometido. Como solo Shutaro hizo el voto, se vio obligado a llevarlo a cabo. Mientras tanto, Cherry seguía intentando recuperar su botella. Un día, Ten paseaba por un bosque de setas cuando encontró a alguien inconsciente. Bajó a comprobarlo, pero las setas la dejaron fuera de combate. Unos días después, Oyuki preguntó a Lum si había visto a Ten, ya que tenía algo que discutir con ella. Lum no lo sabía, pero al volver a casa de Ataru, encontró a Ten allí. Ten explicó que había perdido algo muy importante, su cadena que siempre llevaba consigo. Fueron entonces a ver a Oyuki, que les enseñó algo que les habían enviado, una cinta de vídeo. En ella aparecían 3 personas que decían ser la banda de malhechores de la Escuela Media Galáctica. Una de ellas era la persona que Ten encontró en el bosque de setas. El trío afirmaba que ellos también eran fuertes, pero que nunca les habían desafiado, y creían que era porque el grupo de Ten de entonces era tan poderoso que los eclipsaba. Por eso robaron la cadena de Ten para provocarla a pelear. Sin embargo, ni Oyuki ni Lum recordaban haber sido nunca malhechores, pero en realidad la razón era que ambas seguían a Ten y se involucraban con ella en actividades extrañas, por lo que las metían a todas en el mismo saco. Ten decidió entonces que iría a tener un enfrentamiento para reclamar lo que le pertenecía. Oyuki también resolvió no dejar pasar las cosas y seguiría a Ten. Llegados a este punto, las 3 chicas de secundaria empezaron a preocuparse porque Ten, Lum y Oyuki tenían mucha reputación y eran muy fuertes. Las 3 empezaron a arrepentirse, pero como seguía sin haber garantías de que fueran a perder, fueron a pedirle a un ordenador que buscara la mejor estrategia. Mientras tanto, Oyuki y Lum ya habían perseguido a Ten. Oyuki quería que Ten pagara la factura del reproductor de vídeo y el monitor que acababa de romper, y Lum tenía el mapa de la ubicación dual. Llegaron al punto de encuentro, que resultó ser un restaurante de la Tierra. Después de comer, Ten preguntó si iban a pelear y dónde estaba su cadena. Sacaron la cadena y salieron corriendo. El grupo de Lum las persiguió para recuperarla, pero las 3 chicas se separaron. La chica de pelo rosa Ran desapareció y blandía la cadena cuando Lum la golpeó con un martillo, obligándola a rebelarse. Benten, la chica vestida con piel de serpiente, cogió la cadena y salió corriendo. Se la lanzó a su compañera Oyuki, que fingió desmayarse, pero no era más que un truco para ayudar a escapar a Benten. Tenía la capacidad de mudar de piel y esconderse. En aquel momento, Lum notó que aquel grupo eran malhechores, pero todos sus trucos servían para huir y evitar que se aprovecharan de ellos. Lum consiguió entonces agarrar la cadena y dejó inconsciente a la chica, pero la cadena también se rompió, así que tuvo que esconderla. Llegó Ten y a Lum le preocupaba que si Ten se enteraba de que la cadena estaba rota, se volviera loca. No sabían lo que la cadena significaba realmente para Ten. En ese momento llegó un robot cocinero volador y pisó al grupo de Lum, pero por suerte había un agujero debajo de ellos para que no los aplastara. Lum temía ahora que Ten se llevara a Taru como venganza por la cadena rota. El robot se quedó sin combustible, así que las 3 chicas compraron sal y lo repostaron. Entonces expulsó un montón de cadenas y se fue volando. Las chicas pensaron que podrían usar el montón de cadenas para engañar a Ten, pero esta insistió en que su cadena era única. Entonces hizo que Lum calentara las cadenas y pidió a Oyuki que las congelara rápidamente. Las cadenas normales se romperían con semejantes diferencias de temperatura, pero la cadena especial de Ten permaneció intacta. Una vez recuperada su cadena, Ten se marchó en paz. Cuando Lum llegó a casa, se enteró de que la cadena era en realidad la llave de la casa de Ten. Pero justo cuando entraba, aparecieron las 3 chicas por la puerta de atrás, afirmando que la cadena que tenían era la auténtica y exigiendo la revancha. Ten las ignoró, demasiado agotada tras haber estado fuera de casa 10 días. Unos días después, el grupo de Lum se reunió de nuevo. Esta vez porque Oyuki reveló que el planeta de los erizos de mar estaba hasta a punto de ser urbanizado. Y el secreto que habían escondido allí estaba a punto de quedar al descubierto. Años atrás, cuando el grupo de 4 de Lum aún asistía unido a la escuela primaria galáctica, tenían un profesor robot llamado C-A0-2. Era el único profesor que podía controlar sus travesuras. A Ten no le gustaba que un profesor le diera lecciones, así que hizo que todos le gastaran bromas. Montaron una polea en la puerta y ataron un peso extremadamente pesado, con la intención de dejárselo caer encima cuando entrara. Pero cuando entró, el peso no le afectó en absoluto. Solo cuando hizo
hizo una reverencia, se dio cuenta de que le habían gastado una broma y castigó al grupo de Loom. Oyuki no participó y Ran se vio arrastrada a ellos sin querer. Ataru y Shutaro oyeron aquello y confirmaron que el grupo realmente había sido travieso. Ran seguía viéndose arrastrada a ello a pesar de no querer, mientras que Oyuki nunca se unía ni intentaba detenerlas. El grupo pasó a probar más trucos, como usar cadenas para que Loom electrocutara al profesor y lo apagara temporalmente, aunque este seguía desplomándose encima de ellas. Ataru pensó que si CA0-2 era tan duro, deberían usar un cohete, y realmente lo hicieron. Dispararon un cohete contra su profesor, pero este salió completamente ileso y se enfadó tanto que salió tras ellos. Los cuatro subieron entonces a un coche volador y escaparon del colegio, pero él siguió persiguiéndoles hasta que huyeron a la estrella erizo de mar. Volaron erráticamente hasta que él se quedó atrapado allí y, como nadie vivía en aquel planeta, lo habían dejado allí todo este tiempo. Y ahora, todo el grupo solo podía esperar que todo se hubiera calmado, pero con la naturaleza rencorosa de aquel viejo, no había forma de que definitivamente no fuera así. Para ellos, puede que hubiera pasado mucho tiempo, pero para él, el tiempo no significaba nada. Inmediatamente apareció el tipo alto y dio una paliza al grupo de Loom solo para desahogarse. Luego se fue volando y Ran, le gustara o no, tuvo que recibir el golpe. Unos días más tarde, Ryoko fabricó inesperadamente un muñeco místico. Luego lo llevó a la habitación de Shutaro para probarlo. Al principio, Shutaro no se lo creyó, pero cuando empezó a experimentar los mismos efectos que el muñeco, empezó a preocuparse. Ryoko se dio cuenta de lo peligroso que era el muñeco, así que decidió confiárselo a otra persona para que lo guardara, y esa persona fue Ataru. Él no sabía para qué servía el muñeco, pero decidió vigilarlo por Ryoko. A la mañana siguiente, Ataru fue al colegio con el muñeco escondido dentro de su atuendo. Durante un descanso, Ataru se durmió y el muñeco chocó contra el pupitre, haciendo que Shutaro se viera afectado. Sospechó que algo le había pasado al muñeco. Más tarde, durante la clase de gimnasia, Ataru y Shutaro hacían flexiones, y justo cuando Ataru se desplomó, Shutaro también se desplomó de repente. Durante el recreo, Ataru molestó accidentalmente a Shinobu y acabó empujado contra una pared. Shutaro también fue empujado, lo que le hizo sospechar aún más que Ataru llevaba el muñeco. Cuando Loom le dio una descarga eléctrica a Ataru, Shutaro se convenció de su teoría, pero tenía que recuperar el muñeco en silencio porque parecía que Ataru no sabía lo que hacía realmente. Entonces Ataru empezó a tontear y se metió en líos, así que Shutaro tuvo que protegerle. Más tarde, Ataru trepó a la azotea para jugar y estuvo a punto de saltar, lo que obligó a Shutaro a atraparle para acabar cayéndose él mismo. Ataru se sintió conmovido por el acto de bondad de Shutaro, pero este le exigió entonces lo que llevaba al cuello. Ataru sacó su cartera, pero a lo que Shutaro se refería realmente era al muñeco. Ataru estaba dispuesto a entregárselos y Shutaro le decía para qué servía. Entonces llegó uno de los guardaespaldas de Ryoko y se lo explicó todo. Así que Ataru aprovechó la oportunidad para atormentar a Shutaro. Aquella noche, Shutaro regresó a casa amargado e hizo un muñeco para vengarse de Ataru. Al día siguiente, en el colegio, ambos utilizaron sus muñecos para atormentarse mutuamente y al final, ninguno ganó nada. Simplemente se convirtieron en el hazmerreír de toda la clase. Mientras tanto, en el espacio, un vendedor ambulante se sentía aburrido porque sus productos recién fabricados no se vendían. De repente, el pequeño Ten pasó volando y el vendedor le ofreció cambiar un palo de caramelo por una botella. Ten aceptó e hizo el cambio, decidiendo dársela a Loom. Pero mientras esperaba que ella regresara, Ten activó accidentalmente la botella, que succionó a Loom hacia adentro. Entonces fue miniaturizada y quedó atrapada dentro de la botella y tuvo que salir para ver cómo revertir el efecto. Para arreglarlo, necesitaban una botella de aumento, así que le dijo a Ten que fuera a comprar una de inmediato. Se encontró entonces con Ataru y pensó que era su oportunidad de ganarse su amor. Mintió diciendo que tenía una condición de encogimiento y que necesitaba su afecto para volver a la normalidad. Pero él la ignoró y siguió viviendo como siempre. Después de cenar, Ataru seguía encontrando a Loom molesta incluso cuando era diminuta. Incluso dijo que estaría bien que se quedara pequeña para siempre. Pero aquella noche, mientras dormía junto a ella, intentó no aplastarla con la mano. Al día siguiente, Loom tuvo que faltar al colegio. Y de vuelta, Ataru descubrió la verdad sobre el estado de Loom y la encerró en una jaula. Pero en cuanto Ataru se marchó, un gato se coló para atrapar a Loom. Mientras tanto, Ten preguntó por el vendedor de botellas y se enteró de que
debido a las bajas ventas, el vendedor estaba destruyendo todas las botellas que le quedaban, rompiéndolas antes de la puesta de sol. Así que Ten salió disparado para detener al vendedor, pero la tortuga le dijo que era demasiado lento. Así que Ten fue a buscar una moto para moverse más rápido. Ten encontró más tarde a Ataru y le dijo que trajera a Loom inmediatamente porque la situación era urgente. Cuando Ataru llegó a casa, vio que Loom había sido atrapada por el gato, pero ella se estaba defendiendo, así que tuvo que subir al tejado para recuperar a la chica. No se fiaba de Ataru, así que este tuvo que saltar y agarrarla, y Ten llegó con la moto justo a tiempo para atraparlos y salir a toda velocidad. Tuvieron que correr contra el reloj, pero por suerte la botella de aumento era resistente y pudo aguantar varios ataques del vendedor. Ataru consiguió meter a Loom en la botella y ayudarla a recuperar su tamaño normal. Aunque Ataru solía odiar a Loom, se alegró de que hubiera vuelto a la normalidad. Unos días después, de camino a casa, Shinobu se encontró con un zorrito al que acosaba una jauría de perros agresivos. Utilizó un palo para ahuyentarlos, pero cuando no retrocedieron, cogió un tronco entero y cargó ferozmente. Los perros huyeron rápidamente y Shinobu entregó el zorro a la policía. Sin embargo, los agentes se distrajeron y el zorro acabó escapando. El zorro siguió entonces a Shinobu y vio cómo Ataru salía de repente y la abrazaba. Al darse cuenta de que Ataru era amigo de Shinobu y recordando al líder de la banda que había seguido a Shinobu anteriormente, el zorro quiso protegerla, pero Shinobu era capaz de arreglársela sola. Al día siguiente, en el colegio, el zorro se transformó en un mini Ataru para aparecer ante Shinobu. Cuando llegaron el resto de la clase y el profesor, vieron al mini Ataru limpiando el suelo y pensaron que el verdadero Ataru estaba siendo inusualmente diligente aquel día, pero entonces apareció el verdadero Ataru y la clase sospechó que uno de ellos era un impostor. Por supuesto, todo el mundo sabía cuál era el de verdad, pero prefirieron ensañarse con el Ataru al que más odiaban. Ataru intentó entonces desenmascarar al zorro y le obligó a revelar su verdadera forma. Cuando el grupo intentó castigar al zorro, Shinobu lo protegió sabiendo que solo quería compensarla. Después de eso, el zorro se hizo pasar por el profesor y dio clase a la clase, mientras que el verdadero profesor se quedó colgado en alguna parte. No mucho después, el distrito comercial y el director decidieron organizar un concurso para determinar quién era la reina de la belleza del colegio. Con un premio de 150,000 yenes, mucha gente se presentó al concurso. Tras el recuento de votos, se seleccionaron 8 nombres. A continuación, estas concursantes fueron sometidas a pruebas de fuerza para pasar a la siguiente ronda. Sakura, Shinobu, Lumran y Ryunosuke aprobaron todas. El padre de Ryunosuke intentó inicialmente impedirle que participara en el concurso, pero al ver el dinero del premio, cambió de opinión y quiso que ganara para poder reconstruir su tienda. Mientras tanto, la propia Ryunosuke quería ganar para ser reconocida como una chica. Las 5 chicas fueron enviadas directamente a la final, ya que Ataru era quien dirigía el concurso. Subieron al ring y Ataru anunció que la competición no solo se basaría en la belleza, sino también en la inteligencia y el valor. Todo el mundo participaba por el premio de 150,000 yenes. Ataru comenzó entonces la ronda final. La primera prueba consistía en adivinar el objeto que había dentro de una caja. Las 5 chicas metieron la mano. Loom adivinó que se trataba de Ten, pero falló parte de la respuesta. Ryunosuke reconoció inmediatamente una sandía y ganó la primera ronda. Ataru presentó entonces al patrocinador de la primera ronda, una frutería. La segunda ronda consistía en recuperar caramelos utilizando únicamente los objetos proporcionados. Sakura y Shinobu sintieron que aquello era un insulto a su inteligencia, pero Ryunosuke dispuso rápidamente los objetos y consiguió los caramelos, ganando la ronda. Esta ronda estaba patrocinada por una tienda de caramelos y otra de muebles. La tercera ronda fue un concurso de comer fideos, obviamente patrocinado por una tienda de fideos. Sakura intentó contenerse para no parecer una glotona, pero antes de que estuviera llena, las demás ya se habían desplomado. Los jueces le dieron mayor puntuación situándola a la cabeza. En la siguiente ronda, Ataru pidió a las chicas que se pusieran trajes de batalla. Todas acabaron llevando trajes que parecían atuendos. A Ryunosuke, que originalmente llevaba un atuendo, su padre le recordó que se suponía que debía luchar, no desfilar. Así que en su lugar se envolvió en vendajes. Ran, al darse cuenta de que era la más débil de todas, recurrió a trucos. Tocó a las otras 3 chicas y Loom supo inmediatamente que Ran les había drenado la energía. Pensando que ahora era la más fuerte del ring, Ran creyó que podría derrotar a Loom. Sin embargo, sus verdaderos oponentes eran animales salvajes
salvajes traídos por Ataru, no las unas a las otras. El patrocinador esta vez era el zoo, y las 5 concursantes tenían que luchar contra 5 bestias salvajes, pero 3 de las chicas ya habían perdido sus fuerzas. El primer combate fue entre Lum y un tigre. Lum se lanzó rápidamente y golpeó la cabeza del tigre, pero este no cayó. Tuvo que recurrir a su mordisco eléctrico para dejarlo finalmente fuera de combate. La siguiente fue una serpiente gigante, así que Sakura tomó el relevo. La serpiente la envolvió rápidamente con fuerza y su pose provocadora acabó haciéndole ganar puntos extra. El equipo de animales y Shinobu quisieron cambiar de luchador, pero Ataru ya había quedado inconsciente por culpa de un gorila. Shinobu tuvo que entrar en el ring para detener al gorila, pero salió despedida y aterrizó en brazos del oso. Intentó inmovilizarlo, pero no fue lo suficientemente fuerte. Shutaro se transformó e intentó saltar dentro, pero el gorila lo expulsó al instante. Lum corrió a ayudar a Sakura. Mientras tanto, Ryunosuke fue lanzada al ring por su padre y se encontró cara a cara con el tigre, pero este la golpeó inmediatamente contra el suelo. En ese momento, Ran estaba a punto de huir, pero un león le bloqueó el paso y la obligó a volver a la arena. El león la inmovilizó y Lum no podía encargarse de todo ella sola, así que Lum sugirió a Ran que agotara las fuerzas de los animales. Sin embargo, Ran se negó, por lo que a Lum no le quedó más remedio que pedir ayuda a Ataru. Ataru ayudó haciendo trampas en nombre de Ran y golpeando al león en la cabeza, lo que permitió a Ran correr y tocar a Sakura. Sakura recuperó sus fuerzas, echó al gorila de un puñetazo y escapó simultáneamente de la pitón. Luego fue Shinobu, que estaba siendo aplastada por un oso. Forcejeó, pero Lum tuvo que ayudar a Ran a tocar a Shinobu. Al cabo de un rato, Shinobu consiguió levantar a todo el oso y lanzarlo lejos. Shinobu y Sakura trajeron entonces al gorila y al oso y se los lanzaron el uno al otro. Ran intentó entonces tocar a Ryunosuke, pero Lum golpeó de repente a un tigre que voló por toda la arena, arrastrando accidentalmente a Ran con él. Ryunosuke intentó salir de la arena, pero su padre se lo impidió. Ran corrió tras él para tocarle, pero las chicas intentaron detenerla. Lum tuvo que soltar a la pitón para que persiguiera a las chicas y ayudara a Ran a tocar a Ryunosuke. Ryunosuke recuperó sus fuerzas y lanzó tanto a Ran como a la pitón de vuelta a la arena. Las 5 chicas formaron entonces equipo y dejaron fuera de combate a los 5 animales. Los jueces acabaron declarando el combate en empate, ya que habían estado tan absortos mirando que se olvidaron de computar las puntuaciones finales. Como resultado, el premio se repartió a partes iguales entre las 5, pero el premio resultó ser un objeto físico en lugar de dinero en metálico, lo que enfureció a Sakura. Tras finalizar el concurso, también aparecieron otros como Rei, Oyuki y Ten. Mientras tanto, Ataru y Lum se habían escabullido para contar el dinero, ya que Ataru había ganado una cantidad decente con el evento. Lum le arrebató el dinero e hizo que Ataru cayera encima de ella. Lum preguntó entonces a Ataru si ella era ahora la reina de su corazón. Justo cuando el momento se estaba volviendo romántico, Sakura y Shinobu aparecieron para arruinar el ambiente, con la intención de darle una paliza por haberlas arrastrado a todo aquello, y con eso la película llega a su fin.